Perdón, vamos a aprovechar que hay gente y Sí, te dale. presentás. ¿Quién sos? Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es María Sol, yo soy liber socióloga acá en TikTok. Empecé un poco jugando, no fue mi idea arrancar haciendo videos, fue más un juego que otra cosa, de casualidad. Yo tengo 39 años, soy de Capital Federal, soy licenciada en sociología, profesora en sociología también. Tengo una maestría en psicología social, soy especialista en dinámica y en liderazgo y dinámica de grupos, especialista superior en educación sexual integral, que critico muchísimo en mis videos, porque conozco al monstruo desde adentro, entonces hoy tengo la autoridad moral y el título que me avala para poder hablar de eso. Y en este momento, bueno, estoy tramitando el título de la diplomatura superior en antropología social para después más adelante ir a la etapa de maestría en antropología y así completar mi ciclo de las ciencias sociales, digamos. Y actualmente me encuentro haciendo el traductorado de inglés porque yo no paro de estudiar nunca, tengo muchos problemitas. Pero bueno, lo mío son las ciencias sociales, siempre fueron las ciencias sociales. Y un poco lo que yo hago acá en TikTok y en las redes es dar la batalla cultural desde las ciencias sociales. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una crítica que yo le hago al mileísmo. Yo los voté y los volvería a votar, ¿eh? Aclaro algo, yo soy, llámame de derecha, No llámame un sos poco fanática. No, no, para nada, para nada. Yo no me caso con ningún partido político. De hecho, me han mandado mensajes para que participara, todo, y yo he negado todo por un tema de que si no, no puedo mantener la objetividad científica. Es la realidad. Cuando entre comillas, te casás, digamos, con un partido, es como que le debes obediencia al líder y eso va totalmente en contra de las ideas de la libertad. Nosotros los liberales no defendemos personas, defendemos ideas. Y eso es lo que la Acá, gente no entiende. acá se preguntan, socióloga Sí. liberal. Bueno, a ver, no es que sea socióloga liberal, es que es una forma de simplificar por qué. ¿Cuál es el común denominador de los sociólogos o el imaginario social respecto de los sociólogos? Que somos todos hippies con osdes, zurdos, fumancheros, Claro, claro, comunistas, viva Marx y todos los eslogans que ya conocemos, ¿no? claro. Y lamentablemente la sociología es una ciencia, no es una ideología, eso es lo que yo siempre le aclaro a todo el mundo, no es una ideología. Lamentablemente en los últimos años, a partir de la década del 60, fue cooptada por un grupo de jóvenes revolucionarios. La década del 60 que todos ya conocemos como fue, Mayo francés, revolución sexual, liberación feminista y toda la historia. Pero somos muchos los sociólogos que no adherimos a esa doctrina, a esa idea de pensamiento, porque leímos a Marx, lo estudiamos y lo entendimos. Por eso no comulgamos con esas ideas. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, como en los medios de comunicación o para los gobiernos de turno, no somos funcionales nosotros los que ejercemos la sociología de la ciencia, son funcionales los otros, los militantes. Entonces, lamentablemente, la imagen que se construyó de la sociología en la sociedad fue esa. Hippiconos de comunistas que viven del gobierno, que lo único que hacen es militar, que van al CONICET a estudiar el culo de Batman y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Es que es lo que se ve en los medios de comunicación. Ahora Claro. después, los que ejercemos la ciencia social desde una perspectiva académica y científica, que somos un montón, ¿eh? Porque yo gracias a esto cada vez me voy encontrando más gente del área de las ciencias sociales que comulga con ideas de la derecha o de la libertad, poner el nombre que vos quieras, para simplificar el análisis me refiero, ¿no? Sí, sí. No tenemos voz nosotros, porque en los medios de comunicación no somos funcionales a los gobiernos de turno. Porque cada gobierno de turno necesita sus intelectuales, por decirlo de alguna manera, y obviamente los intelectuales de la academia, ¿de dónde salen? De las ciencias sociales, porque le pese a quien le pese, digamos, todas las ideas que hoy estamos defendiendo del liberalismo y demás, surgen de los intelectuales del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, las ideas de la Ilustración, que eran filósofos. Primero eran filósofos, porque la carrera de sociología no existía en Claro. ese entonces. Entonces, hoy critican a la filosofía, critican a la sociología, dicen que no sirve para nada, pero todas sus ideas del liberalismo surgen de esos filósofos, de la Ilustración. Surgen de esas carreras que vos considerás que no valen nada, o esas disciplinas que consideras que no valen nada. Perdón. Yo creo que muchas veces uno por desconocimiento tiene errado lo que en realidad representa algo, en tu caso, la sociología. En mi Sí. caso, como
técnico electrónico, en ese momento estudiante del secundario nomás de técnico electrónico, los 3 años del secundario, porque yo hice polimodal, octavo y noveno tuvimos, que es un entre la primaria y la secundaria, pues primero, segundo y tercer año del secundario. Tuve, los 3 años tuve filosofía. Y en ese momento nos preguntábamos, ¿para qué nos sirve la filosofía? Claro, viéndolo, en ese momento igual yo lo entendí, pero después también viéndolo más adelante, confirmé lo que entendía en ese momento. Que lo que buscaba justamente en ese caso en particular es que uno tiene que conocer los componentes que forman un circuito electrónico. Tiene que razonar porque la electricidad o la energía se ramifica por diferentes lados y vos tenés que tener la cabeza lúcida para ver todo ese movimiento y poder encontrar cuál puede ser el problema sabiendo cómo funciona cada componente. Creo que sería algo parecido en la sociedad. Claro, ¿ves? Ahí está el tema. En realidad el objetivo último de la filosofía, digamos, es conseguir el último, a ver, no sé cómo explicarlo bien, no me sale ahora la definición, pero ir a las últimas causas de las cosas, ¿no? Y vos para eso tenés que tener la cabeza, detesto esta palabra, lo aclaro que la detesto, pero tenés que tener la cabeza como desconstruida, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cabeza liberada de cualquier tipo de condicionamiento social, porque si no, claramente tu percepción va a estar contaminada en base a X ideología o pensamiento. Entonces, en realidad, el fin último de la filosofía es ese, conocer las últimas causas de las cosas. Pero para eso tienes que tener la mente abierta y saber lo que nosotros llamamos es discriminar. Pero la palabra discriminar no de racismo ni nada, sino discriminar de separar. Saber separar los componentes de los fenómenos para analizarlos en profundidad y poder entender qué relación tienen cada uno. ¿Por qué está ese componente y no otro? ¿Qué función cumple esa variable? ¿Cómo interviene esa variable? ¿De qué manera? Eso es hacer ciencia, básicamente. Producir conocimiento de una manera objetiva, nosotros lo llamamos el positivismo, le decíamos en la sociología de Arcad de antaño, producir conocimiento de manera objetiva, separando nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras ideas del objeto de estudio, de lo que realmente tenemos adelante. Ahora, si yo tengo una ideología y voy a buscar confirmar esa ideología, lo que estoy haciendo lo que se llama es sesgo de confirmación. Busco aquella información que a mí me conviene para justificar mi posicionamiento. Que eso es lo que lamentablemente hacen los sociólogos actuales que militan en ciertos partidos, ciertos movimientos y demás. Acomodan la información como a ellos les conviene para justificar su existencia. Eso no es hacer ciencia. Eso es ideología. Mirá, a mí me pasa que yo hay cuestiones que yo soy crítico. Acá en TikTok vas a encontrar gente que va a decir, no, porque vos antes decías que eras liberal y ahora sos un opositor, querés que vuelva al kirchnerismo. No, yo critico algo que yo veo y sé por mucha información que uno busca y por cosas que, a ver, la mujer de Adorni, yo criticaba eso antes y lo voy a criticar ahora. No porque a mí me gusten muchas medidas que toma este gobierno, voy a decir, eso no está bien porque lo hacemos nosotros ahora. Y a veces hay gente que no entiende eso, que me ve como de un lado y del otro. Vas a ver gente, vos sos re mileísta y otros me van a decir, no, vos sos re Kircho ahora porque criticás. No, porque para lo que para mí está mal lo voy a criticar y para mí lo que está bien lo voy a defender, aunque parezca contradictorio. Yo no le puedo salir a matar, por ejemplo. Javier Milei dijo que no iba a tomar deuda. Yo haciendo vivos, mirá, tuve en un año que pasaron por mis vivos 5 millones de personas. 5 millones de personas me había dado la métrica de TikTok en un momento que en 2024 estaba en un grupo diciendo a quién los veían más, quién los veía más. Digo, nunca me fijé eso, voy, me fijo 5 millones de personas. Un montón. Porque yo permito que la gente hable, se exprese a favor o en contra, y a la vez lo que voy haciendo es, si piensa igual a mí y le falta el respeto a otro, primero lo muteo y le digo, acá eso no. Si lo hace al revés el otro, no lo muteo porque piense diferente a mí, lo muteo por faltarle al respeto al otro que está hablando. Entonces,
a ver, traté siempre de manejar mis vivos de esa manera, ¿no? De llevarlo encaminado, porque quiero que todos se expresen, porque justamente creo que, equivocados o no, somos nosotros los que, con las diferencias de pensamiento, tenemos que eh, aprender diciendo algo que por ahí está equivocado. Viene otra persona y me decís, no, mirá, Night, no es así como vos lo pensás por esto y por lo otro. Y yo digo, mirá, me parece que tienes razón. O mirá, déjame ver, busco información, analizo, lo evalúo, después te digo, sí, tenés razón o no. Y eso creo que es lo que nos va a llevar a elegir buenos políticos a futuro. Pero depende de nosotros. Convivir también en sociedad. Yo siempre digo, a mí a raíz de las redes sociales me putean, ahora me putean tanto kirchneristas como mileístas. O sea, algo bien debo hacer desde el momento que me putean ambos bandos. Pero justamente porque me mantengo objetiva en la medida de lo posible. Porque si no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy viendo mucho ahora, si yo defiendo absolutamente todo a capa y espada y justifico cualquier cosa por más injustificable que sea, me termino transformando en aquello que yo vengo criticando hace 20 años, 20 años. ¿Qué es lo que yo le digo a mis alumnos? Yo tengo casi 40 años. Yo vi nacer al kirchnerismo en el año 2003. Nosotros teníamos 17 años en esa época, estábamos en cuarto año del secundario. Cuando nace el kirchnerismo, en esa época, el objetivo de Néstor y Cristina, ¿cuál era? Generar una segunda juventud maravillosa como la década del 70. ¿Qué es lo que pasa? Claro, obvio. ¿Qué es lo que pasa? Como a nuestros padres no le podía vender el verso, porque nuestros padres lo habían vivido en carne propia, mis viejos nacieron en el 52, toda su juventud fue en la década del 60 y del 70, a ellos no se las vas a contar porque la vivieron en carne propia. Entonces, ¿qué hicieron? Que ahí fueron inteligentes estratégicamente hablando. Perdón, ayuden con tap tap, gente tocando la pantalla haciendo tap tap, ayuden, por favor. Vale, así nos ven más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijeron, bueno, vamos a agarrar a la juventud de ahora. Que en esa época, en el 2003, ellos se enfocaron en los que teníamos entre 15 y 30 años en aquel momento. El objetivo era lavar cabezas. Una de las primeras medidas del kirchnerismo fue bajar, de hecho, la edad de voto a 16 años, cuando antes se votaba a los 18. Eso lo implementó el kirchnerismo, porque ellos ya venían lavando cabezas desde adentro de la juventud, con que en el 2005 nace la Cámpora de la mano del Cuervo Larroque y de Néstor Kirchner, Máximo Kirchner. La Cámpora se mete en todas las universidades, y a mí no me la cuentan porque yo empecé la facultad en el 2005. O sea, yo arranco la facultad en pleno auge de la Cámpora, Facultad de Ciencias Sociales, te puedes imaginar encima, ¿no? Claro. Yo encima hija de militar, viste, nada que ver. O sea, la peor época de la persecución de los militares la viví yo siendo hija, nieta, sobrina y prima de militares, porque toda mi familia es militar. Yo también lo fui, de hecho. Entonces, el objetivo de ellos era ese, lavarnos la cabeza a nosotros para ser la segunda juventud maravillosa. Metieron gente de la Cámpora en todos lados, generaron un fanatismo enorme, movilizaron masas. Esto para analizarlo desde la perspectiva de psicología de masas y análisis del yo de Freud, que es un tema muy interesante. Cómo es la masa es voluble, la masa es apasionada, la masa no piensa, la masa actúa, la masa es permisible. Todo aquello que hace el líder a mí me da permiso a actuar de la misma manera, el famoso efecto derrame que se genera. De ahí el surgimiento de la violencia. Porque en los 90, nosotros que vivimos los 90 siendo chicos, más allá de las diferencias que uno pueda tener con Menem, no Menem o lo que sea, en los 90 no teníamos este nivel de violencia que tenemos ahora con el kirchnerismo. Fue el kirchnerismo el que incorporó la violencia en la sociedad, la famosa grieta. Porque uno antes podía tener discusiones, sí. Y el kirchnerismo hoy se lo adjudica a Milei. Yo digo que Milei justamente es el resultado de esa violencia que ellos aplicaron y que se plasmó a través de las redes sociales en un tipo como Javier Milei. Exacto. Y lamentablemente el péndulo... Perdón, esto cortito, perdón que te interrumpa. Que creo que yo soy una persona más diplomática al hablar. Me dicen tibio, o sea, yo me agarro las piñas si querés y me venís a agredir. Ahora, yo tengo argumentos. Te voy a hablar con conocimiento, con datos, con información. Te voy a mostrar la realidad para decir, ves, yo tengo razón porque te lo estoy mostrando. Ahora, si yo iba con buenos modales, con las mismas ideas y tal vez con más convicción para aplicarla, no me seguía nadie. No. Porque Javier representaba eso. Claro, pero el tema es que lamentablemente lo que yo estoy viendo es que el péndulo se movió de un extremo al otro.
¿En qué sentido? Vino el kirchnerismo, hizo todo lo que ya sabemos que hicieron, esos 15 años desastrosos que tuvimos de violencia, de virulencia, la sociedad totalmente dividida y demás. En el medio aparece Macri. Y cuando aparece Milei, que en un primer momento para todos Milei fue la esperanza, porque el tipo representaba el hartazgo de la sociedad. Milei hay que reconocerle algo, el tipo hizo docencia. Él educó a las nuevas generaciones. ¿A quiénes? A mis sobrinos. Yo tengo sobrinos de 17, 18, 22 años que fueron, digamos, aprendieron de economía mirándolo a Milei en Intratables, en todos los programas de televisión que él iba como panelista. Milei hizo docencia. Bienvenido sea, buenísimo. La gente se empezó, gracias a Milei, la gente se empezó a animar a hablar del liberalismo, cosa que durante el kirchnerismo era mala palabra. No se podía decir la palabra liberal, no se podía hablar de capitalismo, de economía libre y demás. De derecha, de conservadores. No, olvídate, eras un fascista si te decían eso. Te mandaban al muere. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo que yo lo vengo viendo hace ya por lo menos 3 años, y lo vengo diciendo y por eso me tildan de kirchnerista, cuando yo nada que ver, que Milei hizo tanta escuela, que dentro de su grupo de seguidores generó un grupo de fanáticos que, como yo lo llamo, son la cámpora versión derecha. No digo que sean todos, pero hay un sector que son la cámpora versión derecha. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo actuar en la juventud de ahora el mismo modus operandi de la cámpora de hace 20 años atrás. Que yo lo viví en primera persona, a mí no me lo contaron. Porque yo lo veía en la facultad porque nosotros lo veíamos en la calle. Son estos grupos de fanáticos que defienden a capa y espada cualquier cosa que es injustificable. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Adorni el otro día, sin ir más lejos, si hubiese sido un kirchnerista, lo colgaban de en medio de la Plaza de Mayo. Ahora, como es Milei, no, te salieron con esta justificación de que no, porque el costo marginal. O sea, hasta quisieron buscar una explicación económica para justificar por qué fue la mujer. Flaco, es más fácil decir, mira, me la mandé, listo, pido disculpas, no va a volver a cometer, y listo. Y no querer justificar, no, porque el costo marginal de esto, que en realidad no vale tanto la pena, qué sé yo. Y todos salieron a decir lo mismo. ¿No hay un poco de autocrítica? Entonces, hay todo un sector, que no voy a dar nombres, pero hay muchos youtubers que yo también los veo y hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no, pero que son hiper recontra mega fanáticos, que se dedican a atacar en las redes sociales, porque encima atacan con una virulencia terrible, que yo digo, chicos, son la cámpora de cuando yo era chica hace 20 años atrás, pero Perdón. versión derecha. Fíjate que los dos, a través de las redes sociales, yo digo, esto yo ya lo veo hace casi 20 años en las redes sociales. Porque yo, 2007 hice Facebook y 2009 empecé a usarlo más, 2010 empecé a dar mi opinión sobre la política, porque me pasó de empezar a laburar y que el peronista venga y me diga, ¿de dónde sos? De José Cepaz, ¿cómo en tu familia? Así, así, así. Ah, vos sos peronista. ¿Por qué? Porque Perón logró todo esto. Ah, mirá vos. Yo salía, me iba al ciber, buscaba, che, descanso dominical, Julio Argentino Roca, perdón, capaz que mezclo la fecha. 8 horas laborales, Uriburu, yo qué sé, estoy tirando nombre ahora porque no me acuerdo de memoria todo eso. Pero, sí, nada que ver. Pero yo llegaba y le decía, che, pero mirá que esto no es así. No, porque vos no sabés si... Perdón, mirá, busqué la información, según la ley tanto, pasa esto. Y yo vi ahí en ese momento nacer el tema de la batalla cultural, que vos lo mencionaste en un principio y muchos no saben qué es. Porque creen que la batalla cultural es dicho por personas referentes acá en la plataforma, que la batalla cultural es defender las ideas de la libertad. Y yo lo que digo siempre es, la batalla cultural es, en mi caso, por ejemplo, yo no le hice campaña a Milei, aunque algunos vengan y me digan, oh no, si este le hizo campaña a Milei. Yo siempre dije, como ciudadano, yo demuestro cuáles son mis argumentos de por qué voy a votar y apoyar a la persona que apoyo. Y eso no quiere decir que el día de mañana no lo pueda criticar, porque yo justamente le criticaba a los kirchneristas que siendo su gobierno no puedan criticar, no, porque yo voté esto, no, vos votaste, con más razón criticá, porque con eso le vas a corregir el rumbo. Y yo vi también todo eso en las redes sociales
en Facebook en ese momento, hoy Twitter se volvió Facebook, y vos tenías la cámpora en ese momento manejando las redes sociales, que justo fue lo que pasó para 2008-2009, lo de Mark Zuckerberg, y empezaron a controlar lo que se publicaba en Facebook porque era cualquier cosa, y ahí lo empezó a utilizar la cámpora, empezó a utilizar eso para controlar y borrar algunas cosas que a ellos no les convenía. Y lo vivía a través de las redes sociales, como vos. Perdón, ayude con tap tap en la pantalla, gente. Uno me está Gracias, Pai. preguntando de qué trabajo, ¿no? Porque seguramente van a pensar que como soy socióloga, no sé, estudio el culo de Batman en el CONICET. Permitime responder Sí, por favor, por favor. esta pregunta. Me gusta darle siempre charla al. Soy un ciudadano más, o No, sea, escribo, quiero que me lean, vamos. yo laburo en el Estado y en el privado. Tengo las dos experiencias. En el Estado trabajo en Fuerza Aérea Argentina, donde cumplo rol en 4 destinos distintos, porque soy la única de la especialidad, soy la única socióloga en las Fuerzas Armadas, y cumplo rol de socióloga, justamente. No voy a entrar en detalle por temas laborales, no puedo, pero sí, trabajo ejerciendo la sociología, haciendo diagnóstico de situaciones, perfilados sociológicos de militares y demás, así que sí, hago eso. Y en el privado trabajo en 2 escuelas de azafata. Yo estoy toda metida en el ámbito aeronáutico. En 2 escuelas de azafatas Obvio. dando clases Perdón, de con los relaciones títulos que públicas. presentaste, mesera, hoy no vas a ser capaz cuando estabas empezando a estudiar. Hoy no. ¿Qué Se cosa? cae de No, maduro. no, 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 gracias a Dios no, no, nunca fui, siempre de a poco me pude hacer. Me costó mucho hacer mi camino, ¿eh? No te pienses que fue un día para el otro. No, Fueron obvio. muchos años de hacer tareas en paralelo hasta encontrar mi nicho personal, digamos, ¿no? Mi especialidad. Y bueno, en las escuelas de azafata yo doy clases de factores humanos aplicados a la aviación, justamente, relaciones públicas, y como soy profesora de inglés, también doy clases de inglés técnico aeronáutico. Aparte doy clases de inglés particular y también doy clases, trabajo en la UBA, en la escuela de enfermería, dando clases a los enfermeros profesionales en todo lo que es el área de ciencias sociales, ¿no? La parte humanística de la enfermería, digamos. Claro. No me dediqué al ámbito privado, digamos, empresarial, por decirlo de alguna manera, porque hay laburo de sociólogos en el ámbito privado, porque no es un tema que a mí personalmente me interesara, porque todo lo que tenga que ver con digamos, la parte de urbanismo, de seguridad, la parte de bienestar social de las empresas, que más que nada para que las empresas zafen un poco sus impuestos, esa cosa no me interesaba mucho, sinceramente. Todo lo que era consultoría, se podría haber laburado ahí, pero la verdad que tampoco era un nicho que me interesaba. Yo siempre fui más para el lado de la docencia, que es lo que más me gusta. Así que nada, fui para ese lado. Pero bueno, hay nicho de eso. Volviendo un poco al tema de la batalla Sí. cultural, que esto me gustaría tener que recalcarlo porque el gobierno de Milei, y acá tengo que hacer una crítica, lamentablemente, el gobierno de Milei tira mucha mierda a las ciencias sociales, ¿no? Todo el tiempo, que no servimos para nada y demás. Pero te habla de la batalla cultural. Y la batalla cultural tiene que ver justamente con un conflicto político, ideológico, por el control del sentido común de una sociedad, ¿no? Los valores, las creencias, las tradiciones, las narrativas sociales, dejando de lado las cuestiones técnicas económicas, ¿ok? Que tiene que ver con estudiar y entender la identidad nacional, la moral, los valores, el lenguaje, la educación, tratando de imponer una visión de mundo. Y eso lo impulsamos solamente las ciencias sociales, no la economía. Milei hace análisis económico duro de todo, que me parece bárbaro. Banco el análisis económico de él, su mirada además es un genio en ese sentido, nadie le puede discutir nada. Pero la batalla cultural no la hacen los economistas ni los abogados, las hacemos los cientistas sociales. Y hoy por hoy, el único referente de las ciencias sociales que tiene el mileísmo es Agustín Laje. O sea, me refiero con título de ciencias sociales. Después hay un montón de Claro. otros referentes muy buenos. Dan Ampresto, Álvaro Cicadelli, Tipito Enojado. Tenés 10 millones. De más extremista, menos Night. extremista. Night, por supuesto. Of course, darling, of course. No, tenés un montón, pero digamos, con título propiamente dicho del campo de las ciencias sociales, el único es Agustín Laje. Que él Mirá, es politólogo y filósofo. perdón, creo que quería decir esto y me desvió un poco porque yo suelo desviarme así. Si me da Sí, yo grieta también. empieza a hablar.
No Me voy por hablaba las ramas. mucho de chico, empecé a hablar de grande. Es más, creo que lo que me hizo hablar más o tener más diálogo con la gente fue justamente el desmentir lo que me venían a mentir de la parte política. Yo necesito saber, entonces me pongo a investigar y digo, che, pero lo que me dijo es mentira, y yo necesito desmentirlo. Mm. Tengo esa necesidad Espíritu imperiosa de, crítico y curioso. claro. Eh, y yo lo que noté que la batalla cultural no tiene que ver con algo específico sobre una ideología, sobre una No, economía, sobre si yo tengo título o no tengo. Es, de mi lado, la batalla cultural es, ¿puedo ponerme a leer una ley? Sí. En una red social como esta lo puedo compartir con un abogado, alguien que sabe y que por ahí me puede guiar con él. Che, mirá, ¿está bien esto? ¿Esto representa esto de esta forma, la reforma laboral? Yo que laburo y soy operario, ¿me benefician, me perjudican esto? Y me puede explicar, o de última puedo buscar yo también por mi cuenta, o explicarlo desde mi lado como ciudadano, como hay otras personas que son del campo y te lo explican desde el campo, porque a ver, perdón, yo acá con gente del campo entendí, aprendí que los dólares de la soja que ellos venden no se lo agarran ellos, pasa por el Banco Central se lo pasa a peso y le da peso. Pero si ellos tienen que volver a comprar algo que acá no se produce, que viene de afuera y que necesita dólares para comprar, tenés que comprarle de vuelta, pero al otro valor donde perdiste plata y tener los dólares para comprar. Y yo no sabía eso. A mí los kirchneristas me decían, los del campo se fugan los dólares. ¿Entendés? Entonces veo que la batalla cultural es del lugar donde nos toca desmentir el relato que nos quieren poner o y imponer. aparte, yo lo hablo mucho con mis alumnos también, ¿no? El tema, le digo, chicos, ustedes están en la era de la información. Tienen accesibilidad a la información a un clic de distancia. Tenés una duda sobre algo, no conoces sobre algo y demás, haces un clic, buscas y lo encontrás. Como bien vos decís, yo comparto plenamente. La batalla cultural tiene que ver con informarnos nosotros, investigar, averiguar y no comernos el sapo de ciertos sectores que nos quieren meter un relato ya armado, el cual no se puede discutir, porque si lo discutís automáticamente, viste, sos facho, sos un montón de cosas, te mandan al ostracismo social y no podés O sos opinar. cuca. O sos cuca. La verdadera rebelión está justamente en tener pensamiento propio y crítico alejado de cualquier extremismo, no me importa de qué partido político venga, sino de tener pensamiento propio, que es lo que yo noto que pasa con muchos de nosotros, que yo cada día estoy más en contacto con gente que piensa como nosotros, que es de derecha o conservadora, liberal y demás, está como en ese espectro de la política, digamos, que lejos está del comunismo, del peronismo, del kirchnerismo, etcétera. No obstante, tiene pensamiento crítico y no tiene la capacidad de poder abrir expresarse libremente, pues ya automáticamente esta idea muy goebbeliana, porque es una idea muy de Goebbels, la del principio de simplificación y del enemigo único. Automáticamente pensás distinto a mí, ya sos cuca, sos facho, sos esto, Perdón, porque me ¿quién pasa fue en todos Goebbels? lados. Acá lo leímos un montón. Es más, muchas cosas que se están tocando recién en 2024, 2025 y ahora nos cansamos de charlar en vivos de horas y horas 2022, 2023. Es más, hasta llegó el punto que Cristina les dijo a su gente, dejen TikTok y vayan a caminar a la calle. ¿Sabes por qué? Porque venía yo, venía otro, prendíamos la cámara y así desmentíamos lo que decís es mentira. Por esto, por esto y por esto. Es que me Entonces, da bronca porque digo, en la era de la comunicación, que más accesibilidad tenés, la gente cuanto más desinformada está. Lee un tweet, así nomás, y aparte el tema de los algoritmos también. Los algoritmos obviamente te van a mostrar lo que vos por lo general ves, y vos qué vas a pensar. Ah, todos piensan como yo. Y eso en claro, realidad es sesgo de confirmación, no es noticia verdadera. Entonces, lo que antes era, lo que tradicionalmente nos decían los diarios o los noticieros de la televisión abierta, que era lo único que teníamos hace 20 años atrás, y vos consumías esa información, hoy tenés la posibilidad de buscar con mucha más facilidad y sin embargo no lo aprovechan eso. Es más perdón, fácil el relato armado y ya masticado que pensar, obvio. ¿quién era Goebbels? Goebbels era el ministro de propaganda del bigotito. Adolfo.
Adolfo, el del, pintor sí, austriaco. del pintor austríaco, y él tiene una frase que acá la separé porque la quería leer. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed y la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Goebbels lo que tuvo de maravilloso, un terrible HDP, ¿no? Pero un genio, porque los 11 principios de la propaganda goebbeliana todavía se siguen enseñando en las facultades de Ciencias de la Comunicación y la de Política, porque se siguen utilizando. Yo de hecho lo doy en clase esto y tengo armado en PowerPoint ejemplos tanto del kirchnerismo como del movimiento feminista LGTB, como también del movimiento mileísta. Todos utilizan el sistema goebbeliano. Goebbels lo que tuvo de viveza en su momento fue utilizar la psicología, una disciplina que era incipiente, era muy reciente en aquella época, y entender cómo pensaban las masas. De qué manera yo puedo llegar a las masas para que piensen como nosotros. Obviamente uno llega a las masas a través de la cuestión de las emociones, lo que Gustave Le Bon va a denominar la horda primitiva. O sea, en vez de ir por el pensamiento, por el razonamiento, explicarle, instruirlos, educarlos, que eso requiere mucho tiempo y mucho estudio, no. Vamos por lo más fácil, por lo más simple. Movilizar emociones, movilizar sentimientos, movilizar la Llenar la parte más heladera. primitiva. Bueno, también. Y Goebbels, yo no sé si ustedes sabían, Goebbels tenía un plan que se llamaba, no me acuerdo el nombre en alemán, ya lo voy a encontrar, pero que se llamaba Radio para Todos. Él en el día de su cumpleaños en Alemania regaló radios a toda la población, que obviamente esas radios emitían una o dos estaciones de radio que eran las estaciones oficiales. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿No? 80 años después, radio para todos, bueno, ya sabemos cómo son esos planes sociales. Después los fachos somos nosotros los liberales, ¿viste? Pero bueno, no importa. Pero el tipo tuvo esa viveza de establecer estos 11 principios de la propaganda goebbeliana justamente para movilizar masas, porque si no después vos decís, no se explica que tanta gente haya defendido lo que sabemos, que fue el nazismo. Al día de hoy hay gente que ahora lo están volviendo a reivindicar, ¿no? Porque con todo este quilombo entre Israel, Palestina, la mar en coche y todo, como una reivindicación de vuelta del pintor austríaco, que vos decís, ok, ¿no? Pero bueno, tuvo esa viveza, esa inteligencia. Y los 11 principios, si me permitís mencionarlos Sí, rápidamente, por son favor. el principio de simplificación del enemigo único, buscar un único enemigo y unificarlo. Entonces que si vos pensás distinto a mí, automáticamente sos kirchnerista, cuca, mileísta, lo que sea, o Perdón. facho. Muchos hoy van a ver reflejado eso en el gobierno de Milei. Es que está. Gente, esto que está diciendo ella, yo lo vi reflejado y de hecho se lo remarqué muchas veces, porque soy alguien que le gusta leer a los kirchneristas. ¿Sí? No, a ver, no necesité estudiar sociología para eso, necesité leer un No, es sentido poquito común. y tener sentido común, exactamente. Entonces, no le adjudiquen solo a Milei porque hoy están en contra de Milei algunos. No. Piénsenlo más allá. Vean que también desde el otro lado se actuó de la misma manera, incluso peor. Perdón, continúa, por favor. No, es que está muy bien lo que estás diciendo, porque lo que yo le digo a las personas, que yo te lo doy en clases, más allá de mi posicionamiento ideológico y demás, ustedes tienen que entender los mecanismos que subyacen a la movilización de masas. ¿Entendés? O sea, tienen que entender, porque esto es igual en todos los partidos políticos. Hay partidos políticos que lo usan más exacerbadamente, otros menos. El populismo, por lo general, va a ser el posicionamiento ideológico que más utiliza estas herramientas de manera mucho más exacerbada. Pero digamos, para entender cómo funciona la movilidad de masas y que vos vengas y me digas, por ejemplo, yo no entiendo cómo fulano de tal que es tan inteligente defiende a Mengano. Viste que a todos nos pasó esto de decir, loco, no puede ser que fulano o tal grupo de personas que están tan instruidos defiendan a Sutano. ¿Cómo puede ser que no razonen o no piensan? Porque justamente van a buscar a la horda primitiva, a la parte más primitiva del hombre, no a la parte racional. Mueven emociones, no razonamiento. Por eso nosotros siempre decimos la famosa frase dato mata relato. Nosotros nos Claro. manejamos con datos, no con relatos. Obviamente, cuando vos le metés un dato, ¿qué es lo que ocurre? Se ofenden, te insultan,
te denigran, la famosa pirámide de Paul Graham, que es la pirámide de la discusión, ¿no? Que uno va, digamos, la base de la pirámide es rebatir el argumento. Yo no estoy de acuerdo con vos por esto, por aquello y por lo otro, por este punto. Perfecto, bárbaro. La punta de la pirámide es el insulto. Y como bien decía Oneto, la fortaleza de tu agravio es la debilidad de tu argumento. Cuanto más fuerte es tu agravio, porque más débil es tu argumento, justamente. Después tenemos el principio de contagio, que tiene que ver con reunir a todos los adversarios en una misma categoría, ellos o nosotros, que un poco también lo está haciendo Milei, y de hecho lo ha hecho en el Congreso. También esta cosa pasional de marcar diferencias permanentemente, ¿no? Fortalecer el tema de la diferencia entre los grupos. El principio de transposición, que es cargar los propios errores sobre el adversario. Esto que pasó ahora, por ejemplo, con Adorni, sin ir más lejos. Ah, bueno, pero también lo hizo Cristina, también lo hizo el otro. Que lo haya hecho otro no significa que esté bien. Si justamente lo venimos criticando hace 20 años, ¿por qué vamos a permitir que los nuestros también lo hagan? Tenemos que ser autocríticos también, si no nos estamos convirtiendo en ellos. Pero ahora pidió disculpas. Sí. Bueno. Esa es la justificación, Aro. Pero vos fíjate lo que pasó en las redes sociales antes de ayer, en Twitter sobre todo. En una hora, creo que a la noche salieron todos los tuiteros de ellos a defenderlo a mansalva. Se pusieron todos de acuerdo en el chat, se ve, no sé cómo fue la historia. Salieron todos a justificarlo. Tiene grupos organizados como lo tenía la Cámpora. Obvio. Por eso te digo, son la Cámpora versión derecha en los casos más extremos. Versión mileísta. Sí, versión mileísta, tal cual. Lo más honroso que tendría que haber hecho es, sí, me la mandé. Listo, ya está. La próxima no va a ocurrir. Ok, mala suerte. Un error lo puede tener cualquiera, pero mínimamente tener la capacidad de reconocerlo. Macri, por ejemplo, se ha mandado varias cagadas y el tipo ha tenido la capacidad de reconocer sus errores y de reivindicarse. Y por eso lo tildaban de tibio. Claro. Lo tildaban de tibio. Con todo lo que podemos criticar, porque tiene un montón de cosas criticables, como todos, lamentablemente. Pero yo hoy decía en las redes sociales, tan tibio no es desde el momento en que fue el primer gobierno en democracia en finalizar un mandato en 80 años de peronismo, porque el último gobierno había sido el de Alvear en 1928. Desde entonces, ningún gobierno no peronista había logrado finalizar su mandato. Y a Macri le hicieron la vida imposible desde el día 1, porque se le hicieron imposible. Y el tipo, con sus aciertos y con sus errores, el tipo terminó su mandato. Entonces, claro, tan tibio me parece que no es. Y le gusta a quien le guste, sí. Yo eso se lo adjudico mucho a las redes sociales. ¿Qué cosa? El tema de que pueda terminar su mandato. Porque en ese momento también se tiraba con de todo y se buscaba a la hora de responder, pero muchachos, mire que ustedes hicieron tal cosa y fueron mucho peores. Entonces, ¿cómo este tipo, aún teniendo una mala gestión, no va a terminar si ustedes tuvieron una pésima gestión y lo terminaron? Porque eso se planteó mucho en las redes sociales. De hecho, yo siempre compartí que en el gobierno de Cristina se había endeudado más, incluso que de lo que se endeudó Macri. Tengo una captura acá donde a Macri le adjudican que se fugaron 86 mil millones de dólares y a Cristina, antes de poner el cepo de 2011 para atrás, se le fugaron 72 mil millones. Entonces, y eso no lo digo yo. Eso está demostrado en una página oficial que algunos te dicen, pero el gobierno te puede mentir. Claro, pero es una página oficial. Es un documento gubernamental. Entonces, te lo mentirán, lo tendrán que demostrar en la justicia. Mientras tanto, es un documento oficial y es así. Dice eso. Entonces, yo creo que la gente a través de las redes sociales viene haciendo mucho justamente, en ese caso, ayudar a que Macri pueda terminar su gobierno y en este caso ayudar a que Milei pueda ser electo presidente. Que si fuera por los medios lo llevan como un payaso que grita, putea y chau. Es que cambió la lógica de hacer política. O sea, pasamos de los mitines de barrio de principios de siglo, donde uno iba a recorrer barrio por barrio y tenía que tener esta retórica atractiva y fuerte y discursiva y demás, a de repente que sean los medios de comunicación los que manejen el pensamiento y las emociones de las masas. Hay un libro muy interesante que yo siempre se los recomiendo a mis alumnos, que se llama Homo Videns, que es de un sociólogo italiano que se llama Giovanni Sartori. Es un libro de la década del 90, pero el tipo, un adelantado para su momento,
Y él decía, nosotros vamos a pasar de ser Homo sapiens a Homo videns. ¿Qué significa esto? La televisión en su momento pisó con tanta fuerza que cambió la forma de hacer política. ¿En qué sentido? Antes la gente no conocía la cara del político, lo escuchaba por los discursos en la radio y tenía que tener una buena labia, nada más. Hoy te conocen por tu imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empezó con Hitler, de hecho, las famosas imágenes de él practicando frente al espejo sus posiciones, el lenguaje corporal y toda la historia. ¿Por Acá qué? decimos Adolfo. Adolfo, bueno, Adolfo, tenés Adolfo, razón. Adolfo, por Perdón, la perdón, duda. perdón. Sí. Sí, porque si no, viste, se ofende la red social. Este. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación cambiaron la forma de hacer política. Ahora lo que importa son las imágenes. ¿Qué es lo que me transmitís a través de las imágenes y del lenguaje corporal? De hecho, los políticos de los 90 para esta fecha, y Cristina fue una de ellas, empezaron a contratar actores y asesores de imagen justamente para que prevalezca la imagen por sobre el discurso político, porque la imagen genera emocionabilidad. En cambio, el discurso político implica que tengas que pensar, que tengas que razonar. Ojo, también tiene muy buena retórica. Hay que reconocer algo. La Innombrable tiene una retórica excelente, hay que admitirlo, esto, pero cuando vos la escuchás de fondo y la analizás, tiene un discurso vacío. No tiene un discurso. O sea, hace palabras muy lindas, muy atractivas, muy llamativas, palabras complejas que vos decís, wow, qué inteligente que es, ¿viste? Y todo el mundo se le cae la baba. Pues yo siempre digo que la gente tiene carencia académica, ¿viste? Que cuanto más inútiles somos, menos estudio tenemos, más fácil compramos este tipo de discursos, ¿no? Porque nos suenan tan lindos, tan llamativos, tan atractivos, con tanto lenguaje corporal y tanta cosa que es como, wow, Perdón, es maravillosa. yo hice vivos con Mm, charlas que dio Cristina y yo iba como analizando lo que puedo hacer yo como un ciudadano que de mínimamente antes pie. de hablar se informa, Mm, mínimamente. Yo soy un ciudadano técnico electrónico, no tengo título universitario. Yo digo, es genial estudiar, hay que tener una profesión, perfecto. Pero vos cuando me hables, no uses tu título para acomodarlo a lo que vos pensás ideológicamente. Porque ahí te voy a ganar yo, una persona sin título, que se fundamenta, como dije, en datos, en información oficial, todo eso, o en la misma realidad cuando me dice, no, porque Cristina dejó las calles hermosas, no, campeón, están todas destruidas. Las rutas, yo fui a diferentes provincias, están todas destruidas y no son todas provinciales, son rutas nacionales. Entonces, ahí la persona con título pierde por ir con un fanatismo. Y Cristina, cuando yo la analizaba hablando, digo, pero se dan cuenta que si ponemos pausa acá y analizamos lo que dijo tal cosa, miren, página oficial, tanto de deuda, no es como ella lo dice, o pará, porque sí, vos diste casa, pero no resolviste el problema habitacional. Porque de hecho, la mejor forma de resolver los problemas habitacionales es que haya una economía sana, estable, que yo pueda planificar a futuro y con eso pueda decir, bueno, empiezo a pagar un terreno, me saco una hipoteca a 40 años, pero yo mi casa la tengo y la voy a poder pagar porque la economía es estable, no porque la economía me hace esto. Ahí no puedo planificar nada. Entonces, me pasó de hacer vivo y decir, gente, ven que no dice nada, habla muy lindo, no dice nada. Prácticamente no dice nada. Y vos decís el título, dos cosas. Por un lado, usar el título para tu favor, digamos, para tu discurso ideológico, es poco ético. Ya arrancamos mal, porque para eso uno no estudia una disciplina científica, uno estudia una carrera universitaria para dar un servicio a la sociedad. X. Médico, abogado, arquitecto, docente, poner el nombre que vos quieras. Detrás de eso hay un código de ética, ¿ok? Que ahí tiene que prevalecer el bienestar social por sobre tus intereses personales. Yo, por ejemplo, nosotros los sociólogos tenemos un comité de ética, tenemos una colegiatura. Nosotros los sociólogos estamos matriculados, para el que no sabía eso, vayan y averigüen, Consejo de Profesionales de Sociología, Ley 23.553. Por eso la próxima vez que un sociólogo les vaya a hablar, pídanle la matrícula si no son truchos. Y tenemos un comité de ética que nos evalúa a nosotros si nos mandamos alguna cagada. Porque lo que nosotros hacemos tiene un impacto social. Y por otro lado, también con respecto al tema del título universitario, esto es muy básico. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
El que está todo el tiempo chapando, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Bueno, flaco, no tenés otra cosa más que mostrar que un cartón. Vos no tenés capacidad de pensamiento, de análisis propio, con un poco de la información que ves del entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente. Mucho Per- cuidado porque... per- Perdón. Acá hay un Sí, comentario de Cali que me dice, ¿la economía es estable? Yo en ningún momento dije que la no, economía es estable. para nada. Dije que yo para poder planificar a futuro necesito una economía estable. Ni se lo adjudiqué a este gobierno ni al anterior, a ninguno. Dije lo que yo necesito para tener una previsibilidad a futuro, en este Exacto. caso, a la hora de sacar un crédito hipotecario o lo que sea en algo tan importante como es una vivienda. Fíjate lo que es el entendimiento. Y el problema que hay gente con título que entiende eso y, pero porque él es fanático y él está en contra de mí, entendió eso y, no tenés razón, no hay una economía estable. Nunca hablé de eso. Se entienden lo que quieren y lo que les conviene y lo distorsionan permanentemente porque no tienen capacidad de entendimiento ni de contraargumentación a lo que uno está planteando. Entonces te atacan directamente, tan simple como eso. Pero ¿por qué no hay estabilidad económica en la Argentina? Porque no hay seguridad jurídica. Empecemos por ahí. Las leyes que tenemos en nuestro país no protegen digamos, ni a la clase media, ni a los que intentan poner una pyme, porque tenés los dos extremos. Tenés los empresarios grosos que de una u otra manera siempre van a zafar porque tienen un resto o un colchón para poder sobresalir de cualquier situación que pueda presentarse. Y la gente pobre y humilde que siempre algún plan o algo recibe. Los que estamos en el medio, que somos la clase media, los laburadores, clase media baja, clase media alta, ponen el nombre que vos quieras, pero los que, digamos, aportamos al sistema de una u otra manera, que somos la milanesa del sándwich nosotros, a nosotros no nos protege nadie. Porque vos fíjate que todas las políticas en este país, no importa quién gobierne, pero o son para proteger a los grandes empresarios o para proteger a los pobres. ¿A nosotros quién nos protege? Los que nosotros laburamos, ¿cuándo me van a dar una ayuda para una casa? Hoy salió, sin ir más lejos, recién lo acabo de ver en Twitter, a Larreta, presentando su próximo plan de gobierno diciendo, sí, porque yo ahora quiero terminar de urbanizar las villas. En vez de urbanizar las villas, ¿por qué no le das facilidad de pago para acceso a viviendas a la clase media, que es la que se rompe el traste trabajando todos los días para mantener este país? ¿Qué me dan las villas? No quiero ser mala, pero bueno, vengan de a uno que los atiendo, no me importa. Todos los que viven ahí adentro son todos inmigrantes ilegales que vienen a vivir de nuestros recursos, no Perdón, laburan. la mayoría. La mayoría, La tenés razón, me mayoría. La confundí. mayoría. La Tenés mayoría. razón. Pero el común denominador es ese, que laburen los giles, yo para qué voy a laburar, qué sé yo. Entonces, ¿y nosotros? ¿A mí qué me da la posibilidad? Yo me rompo el traste laburando de los 17 años, tengo 39, hace 22 años que laburo. Laburo y estudio al mismo tiempo. Gracias a Dios, vengo de una familia clase media laburadora, nunca me faltó nada, pero con la cultura del trabajo. A mí me taladraron en la cabeza de chica, laburá, que las cosas no vienen de arriba. Mis viejos obviamente lo que han podido me han ayudado, por suerte, pero yo siempre deslomándome. Y aún así, laburando de lunes a sábados, hasta las 11 de la noche, yo me levanto a las 6 de la mañana, hay días que llego a mi casa a las 11 de la noche. Digo, es imposible conseguir algo propio. Todo cuesta el doble. ¿Y a nosotros quién nos ayuda? ¿Cuándo sale un plan para el joven trabajador argentino que se desloma el traste de los 17 años trabajando, estudiando, aportando a la sociedad y demás? A nosotros nunca nos regalaron nada. Nada nos dieron. A ver, no es que uno quiera que nos regalen, pero por lo menos, a ver, en Una esto, mano, tirame. dame un... A ver, yo cobraba bien en un laburo, gobierno de Cristina. Antes de ese laburo, en 7 años, 12 laburos diferentes por el tomar y despedir, porque eran trabajos temporales. Vas a preguntar, che, mirá, voy a contratar a tal persona. Sí, nunca faltó, nunca llegó tarde, nunca tuvo problema con nadie, era pero el sistema se manejaba así. Y yo digo, en un momento que tuve un buen laburo, que quería empezar a pagar un terreno en 2013, gobernaba Cristina, yo juntaba en ese momento 10.000 pesos, a principio de año estaba 10.000 pesos para empezar a pagarlo. Juntaba 10.000 pesos, cuando iba al otro mes ya eran 15. Y ahí no juntaba 5.000 de la nada, juntaba
a 12. Bueno, volví a juntar los 15, ya estaba a 25. Me pasó así en pocos meses. Juntar los 25, ya están 40 y cada vez se iba más lejos, más lejos, más lejos. Y no me dan, a ver, no me lo regales, pero dame la posibilidad de decir, a ver, este muchacho no falta, no llega tarde, tiene un buen laburo, cobra todos los premios, bueno, que pueda sacar un crédito y empezar a pagarse el terreno, o que pueda comprar un departamento, la casa. Y no te facilitan ni eso. A ver, no te digo regálamelo, dame la No, posibilidad de poder hacerlo. Y no lo hacen. estaba diciendo que te subsidiaron la energía, el gas, el transporte, eso te regalaron los cucas. Es que ahí está el tema. Yo no quiero que me subsidien. No quiero que me den estos precios fantasía, ficticios, que sabemos que eventualmente afectan a la economía, que de hecho lo han hecho, porque de subsidios no se pueden vivir. Los que tenemos un poquito más de memoria, durante el gobierno de Cristina, por ejemplo, con el tema de la luz, nos hemos tenido que terminar comprando el generador eléctrico porque vivíamos con la luz cortada. Yo en mi casa, los vecinos de mi barrio somos de Devoto, nosotros, todo con generador eléctrico porque vivíamos con la luz cortada. Edesur andaba como el traste. No me la contaron, la viví. Entonces, ¿de qué Vos me en Capital. sirve? Bueno, sí, no me imagino provincia que todavía tienen garrafa, ustedes ni siquiera tienen gas, todavía. Bueno, y estamos siglo XXI, ¿entendés? Entonces, ¿de qué me José sirven que me Cepaz. No, ya cruzás la General Paz, 10 cuadras para adentro y ya está. Y yo ahora vivo en Sespeña, porque me mudé a Sespeña, pasé de Devoto a Ah, Sespeña. bien. Ah, sos bonaerense Este, ahora. ahora, sí, pero no hice el cambio de domicilio. Hasta que no se vaya el enano comunista no me hago cambio de domicilio. Ni en pedo. Pero digo lo siguiente, ¿de qué me sirve que me des subsidios, que me regales eso, que genera una inestabilidad en la economía, cuando no me puedes dar cosas reales y concretas que se puedan proyectar en el largo plazo? Yo no quiero que me regales el gas, la luz, el transporte y demás. Cobrame lo que corresponde que me tengas que cobrar para que darme el servicio que corresponde también, que tenga que ser un buen servicio acorde al precio que me estás cobrando, porque se supone que eso va a inversión, a mantenimiento, a mejora, para tener un buen servicio toda la historia. Pero dame estabilidad económica, dame leyes que me permitan invertir, que sean atractivas para invertir en este país, porque las leyes de este país no son atractivas para que venga alguien a querer invertir y decir, sí, yo confío en la Argentina, voy a poner tanta guita para contratar tanta gente y generar tantos empleos. Todo eso genera inestabilidad. Entonces no me sirve nada que me subsidies la luz y el gas cuando no me puedes dar una estabilidad macro mejor y más posibilidades de empleos reales, una mejor mejores aportes jubilatorios, tener una jubilación digna en el futuro y demás. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. No sirve de absolutamente nada, es todo ficticio. Es lo que yo digo, eso es para la gilada, son como los planes sociales o como en su momento fue carne para todos, heladera para todos, todo eso para todos. ¿Quién lo bancaba? ¿De dónde Y salía nosotros. la plata para pagar todo eso? Entonces, a vos te sirve en el momento, pero ese es el gran problema que tenemos los argentinos. Somos cortoplacistas. Pensamos siempre en lo que me sirve ahora y en el largo plazo, ¿quién banca toda esa joda? Porque alguien la va a tener que pagar en algún momento, toda esa joda. Y De los hecho, peronistas nunca son, ¿eh? de hecho lo Nunca la pagan que... los peronistas. Mira, si hay algo, mi fuerte acá en las redes sociales, porque yo leo, investigo, le pregunto, acá hay un economista que tiene título todo, que participó con otro grupo de economistas en charlas con el gobierno y todo eso, que ponele, él defiende el tema del cepo, de que tendría que haberlo sacado de una, y yo digo que no, por las deudas, las LELIC, todo eso que arrastraba, que podía que el dólar te lo lleve de la noche a la mañana a 5.000, 7.000 pesos. Justamente por cómo te dejaron el país. Eh, pero yo le argumento, porque no, y me dice que soy el único que le pudo dar un argumento fidedigno, decir, sí, tenés razón en eso, me dijo a mí, siendo economista. Ahora, su postura como economista liberal, que muchos dicen que es un peronista que no se quiere reconocer como tal, porque critica, y de hecho dice cosas que decía Javier Milei siendo candidato, eh, él defiende que el cepo había que sacarlo. Pero yo digo, lees, investigás un poco, y última, le rebatís con un poco de argumento. No, no, porque vos querés que este gobierno le vaya mal. Y perdón, te iba a decir algo, digo una cosita y después leo una pregunta de Max, porque es una pregunta buena. Eh, el Rigi, justamente yo hice vivo leyéndolo, que éramos así, 22 personas, 15, 7 en algún momento,
porque a la gente como que no le importa eso, le importa que se pongan a putear, a sacarse de lo que hacen en la vida y todo eso. Y a mí no me interesa, a mí me interesa, che, ¿qué significa esto? Lo leímos con un abogado, con una estudiante de abogacía que ya estaba terminando, con otras personas que, che, a ver, tengo una duda en esto. Íbamos leyendo el RIGI y llegamos a la conclusión que justamente es una garantía jurídica para que las empresas puedan venir a invertir, y cuando hacen un tratado para decir, bueno, vamos a invertir acá, minería, vamos a invertir en tal provincia, no venga el gobierno provincial y diga, bueno, le das el 18% a Nación, bueno, a mí me tenés que dar el 25% o el 15%. Venga el municipio donde va a hacer eso y diga, bueno, a mí me tenés que dar porque yo te voy a cobrar tal tasa y sale tal esto. Y vos decís, claro, que van a invertir, si lo que le sale 100, le termina saliendo 250. Entonces, si vos no tenés esa garantía de decir, che, pero yo cuando planifiqué esto, averigüé todo, me salía esto, ¿cómo puede ser que cuando digo voy a invertir tanto, de repente aparecen impuestos y tasas municipales que me frenan del todo, ¿no? Pero bueno, voy a leer te dije que cuando empiezo a hablar no paro. Max había dicho, una pregunta a la licenciada. ¿Vio o conoce algún líder con la visión estratégica, ya que la crisis radica allí? Creo que nuestros líderes no están preparados para el largoplacismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en algún punto saben leer qué es lo que ocurre en la sociedad. El argentino es muy como efervescente, por decirlo de alguna manera, no me sale ahora la palabra, y nosotros queremos todo ya. Tenemos esa costumbre de querer reclamarle al gobierno nuevo que arregle las cosas de manera inmediata, y no entendemos que hay cosas que llevan procesos, que llevan tiempos, que no es de un día para el otro. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Si vos no das un dulce de manera inmediata, de manera rápida, la gente ya automáticamente deja de acompañarte, porque pretenden que de un día para el otro soluciones todo. ¿Qué es lo que le pasó en su momento a Macri? ¿Qué es lo que le pasó en su momento a Milei? Por ejemplo, lo que pasa con Milei. Milei asume con, no me acuerdo cuánto teníamos de inflación, como 125% de inflación, no me acuerdo con cuánta inflación asume él, y toda la gente automáticamente... 211. 211, bueno, 211. no me acordaba la cifra. No, porque bueno, pero ya el 10 de diciembre, ¿viste? Y el 15 ya le estaban reclamando que bajara. Pará, flaco. O sea, vos pretendés que años de destrozo de las bases de nuestro país, de la economía de nuestro país, lo solucione un tipo de un día para el otro. No es factible, no es posible. Esto va a llevar un proceso, va a llevar un tiempo. Milei fue el único presidente que yo, por lo menos en vida, he escuchado utilizar la palabra ajuste en su discurso de inauguración. O sea, él en ese sentido fue muy honesto y dijo, muchachos, vamos a tener que ajustarnos, abrochar los cinturones, porque esto no va a ser fácil. El primer año va a ser muy difícil. Eso él lo dijo, en ese sentido fue honesto. Va a costar mucho tiempo corregir esto. Y todos los cucas diciéndole, no, bueno, pero mirá, tenemos 20 y pico de inflación, tenemos tanto de inflación. Bueno, pero pará, estamos tratando de solucionar la macana que se mandó el otro. Ahora, sin ir más lejos, lo están comparando con Cristina, con que Cristina tenía 1,9 de inflación mensual y Milei ahora está en 2,6, 2,5, no sé cuánto dio este mes. Le digo, sí, pero entended en cuenta la coyuntura. Venimos de casi una hiperinflación nosotros, que el país estuvo explotado. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? La gente no tiene paciencia, la gente quiere las cosas de manera inmediatas. Si vos querés lograr un cambio en el largo plazo, ser estratégico, generar, digamos, inversiones, generar infraestructura, generar una industria fuerte que se pueda sostener en el tiempo, en las futuras generaciones y demás, lamentablemente, en el medio, una generación se tiene que sacrificar. Eso es una realidad. El peronismo, obviamente, el laburo sucio nunca lo va a hacer. Ellos todo pan y circo, todo lo inmediato, después que lo pague otro. Esto ya lo hemos visto. Porque la joda del kirchnerismo la pagó Macri, ahora la está pagando Milei. Fíjate este dato, por ejemplo. Macri, sin ir más lejos, con todo lo que uno se le puede criticar, el tipo se fue del país con superávit. Él recibió un país con faltante de guita, con déficit, y dejó un país con superávit. Alberto Fernández pudo sostener la pandemia
y todo su gobierno nefasto gracias al superávit que le había dejado Macri. Y se fue dejando déficit, más una hiperinflación, más una bomba inflacionaria terrible. Más Que Milei, endeudamiento. no, ni hablar. Que Milei la está desactivando en la medida de lo posible como puede. Yo creo que Milei, en ese sentido, es un poco más estratégico. Creo que está pensando en el largo plazo, me da la sensación. Pero está cometiendo un error. Él se enfoca mucho en la macro. Todo el tiempo hablando de la macro, la macro, la macro, la macro. Yo te entiendo y te banco porque hay que sentar las bases de un país. Cambiar las leyes laborales, generar confianza en los inversores, en la bolsa, Inversores. para generar trabajo a largo plazo. Yo banco todo eso. Pero empezá a darle un poquito de dulce a la gente, porque ya pasaron 2 años y el ajuste lo estamos sintiendo cada vez más. El ajuste está muy difícil. La gente lo está bancando porque entendemos que esto, y bueno, los que tenemos un poco más de cintura, listo, salimos a laburar de lo que sea, hacemos un par de cositas más para tratar de llegar a fin de mes, pero hay gente que no tiene la cintura que tenemos algunos para poder sostener. Entonces me parece que a esta altura del partido debería empezar a soltar un poquitito más para que la gente lo acompañe, porque si no, lamentablemente, entre las cagadas que se están mandando y que la situación económica está un poquito complicada, mi miedo es que no llegue a la reelección, que yo quiero que llegue a la reelección, porque no quiero que ganen los kirchneristas bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque llegan a ganar los kirchneristas, agárrate. Vuelven recargados y ahí no los Claro. baja absolutamente nadie. Quisieron el experimento liberal, ya tuvieron el experimento liberal. ¿Vieron cómo le fue? Jódanse. Y se viene el cambio de la Constitución Nacional, cepo al dólar, te sacan las propiedades que consideran que están libres, deuda, ¿cómo se llama? Impuesto a la herencia y un montón de otras cosas más que ellos ya dijeron que iban a hacer, ¿eh? Porque esto lo dijeron. Total, el ajuste ya te lo hicieron, como se lo hizo Dualde a Néstor. A Néstor. Ahí está. Néstor, ¿por qué tuvo un gobierno de bonanza? Porque tuvo un gobierno de bonanza económica, la coyuntura internacional le fue muy bien, le jugó un montón a favor. Te puedo Tuvimos... dar cifras. Te puedo dar Sí, a ver, cifras. decime. La Dale. soja llegó a tener pico de $660 la tonelada, cuando hoy creo que está en 420, algo así, o Nah. de ahí para abajo. Llegó a tenerlo Macri en 360, más o menos. Tuvimos el barril de Perdón, petróleo, Macri tuvo todas en contra, lamentablemente. Sequías, todas. inundaciones, soja baja, tuvo todas en contra Macri. Quilombo económico en Estados Unidos, todas en contra tuvo Macri, ¿eh? Barril de También. petróleo que fluctúa entre 80 y $100, lo tuvo en 160. En ese momento, como no hubo cepo, sí tenías el corralito, pero no tenías un cepo en sí. Sí. Al inversor le daba la pauta de, bueno, vengo, invierto, traigo los dólares de afuera, invierto, genero trabajo, genero movimiento, me llevo mi ganancia. Ese me llevo mi ganancia lo toman como fuga de capitales, que es lo más normal. Vienen, invierten, se van a querer llevar su ganancia. En el medio vos ganaste, Bien. le diste laburo a la gente, produciste, adquiriste nueva tecnología, porque esa empresa de afuera viene con nueva tecnología, capacitaste personas y capaz que después no lo necesitas y puede un inversionista argentino volver a invertir. Néstor recibió con $86 el salario mínimo. Entonces, si vos tenés la mano de obra barata, los costos baratos, obviamente que las empresas de afuera van a invertir. Ahora, claro, como económicamente le estaba yendo mal a los últimos, perdón, no, en el primer gobierno de Cristina, porque en 2011 fue cuando pone el cepo, es que se le fugaron 72.000 millones a ella. Entonces, claro, cuando uno analiza todo de lejos, decís, che, pero pará, ¿por qué Néstor fue el mejor presidente si el ajuste se lo hizo Dualde? Si el salario mínimo estaba en $83. Pero claro, cuando uno compara lo que también podía comprar, yo el año pasado tenía la cuenta y ahora como subieron el boleto del colectivo, ya esa diferencia que había a favor de Milei se equiparó, o incluso creo que ahora le pasa en el gobierno de Néstor. Que vos tenías que con un salario mínimo viajabas 600 veces con el boleto mínimo en el gobierno de Néstor. En el gobierno de Milei podías viajar 752 veces. ¿Qué pasa? Subió el boleto de vuelta y ya eso se achicó. Porque el salario mínimo, si bien aumentó poco. Entonces, en esa comparativa,
un año antes ganabas, un año después perdiste. Y ahí es donde decís vos lo de la micro que no se fijan. Y perdón, te quiero leer un Sí. comentario que ya pasó hace rato, pero bueno, lo voy a perder. Que es a la licenciada. ¿No es consecuencia de que la política pase de la cabeza a a la piel en el cortoplacismo? No sé si se entendió más o menos. Eso. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo a la piel? ¿Cómo sería esto? No entendí. Claro, yo creo que el de pensarlo a sentirlo. No sé, algo por ahí lo veo. No fue No entendí muy muy bien específico. no entendí muy bien la pregunta, estoy medio, Yo, yo estoy creo medio que lenta. yo creo que lo que veníamos hablando en ese momento era con respecto a, viste la pregunta que te había hecho Max, como el tema del cortoplacismo, el largoplacismo, Milei cómo utilizó todo eso a favor, de acá como si la diferencia está entre lo que uno piensa y lo que después termina pasando en la realidad. Bueno, pero es lo que estábamos hablando un poco al principio también, o sea, esto de que vuelven a utilizar los mismos mecanismos de seducción de la población justamente para después moverse como quieran y justificar cualquier cosa, básicamente. Entonces, hoy, lo que estamos hablando de esto del ajuste y toda esta historia, ya llega un momento que decís, bueno, dale, empiecen a tirar un poco más de dulce porque la gente lo necesita y sin embargo te siguen justificando. Yo he escuchado youtubers, no voy a dar nombres, pero que te dicen, por ejemplo, sí, yo ya sé que los jubilados están mal o que personal del Estado, nosotros en el Estado estamos un 35% desfasado nuestro sueldo. Nuestro sueldo está por 35% por debajo de la inflación. Nosotros hace un año no nos aumentan. No nos aumentan, te puedo mostrar recibo de sueldo. No estoy mintiendo. Bueno, pero, por ejemplo, con el tema de las Fuerzas Armadas, que es lo que yo conozco. No, bueno, pero entiendo que sus sueldos estén mal, pero bueno, muchachos, bánquensela un poco, qué sé yo. ¿Y por qué siempre nos la tenemos que bancar los mismos? Por ejemplo, ¿no? Siempre nos tocan el bolsillo y nos ajustan a los mismos. Yo te hago una pregunta. Venían acá a, a eliminar a la casta, ¿no? A combatir la casta. Ese es el eslogan de campaña de ellos. ¿Por qué no ajustaron a la casta? Yo no veo que se hayan bajado los sueldos en el Congreso, diputados, senadores. No veo que hayan achicado la... No los bajaron. No solamente aumentaron la cantidad de planes sociales, sino que aparte aumentaron también cuánto le dan a cada plan social. Y en el mientras tanto, a los del medio nos siguen ajustando. Entonces, Perdón, quién justo es se la te había casta? tildado la... ¿Dónde se me tildó? Perdóname. ¿Me ayudan los del chat? ¿En qué momento se la había tildado? Porque creo que Bueno, cuando un empezaste a poco. hablar. Cuando empecé a hablar, esto del tema del ajuste que estaba diciendo. Que veo varios youtubers que justifican que se le ajuste, digamos, a los, entre comillas, buenos del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están un desastre con los sueldos. Un desastre. Están por debajo de la línea de pobreza. Así te lo digo. Y te justifican que, bueno, no, pero está bien, porque hay que entender que por un tiempo tiene que ajustarse, qué sé yo. Ahora, venían a ajustar a la casta, ¿no? Supuestamente ellos. ¿Por qué no bajan el sueldo a diputados, a senadores? ¿Por qué no achican la cantidad de asesores que tiene cada diputado cada senador? Ahí no achicaron. Ahí no achicaron. Voy a ser abogado del diablo. No Sí, dale, tuvieron dale. mayoría para hacerlo hasta el 10 de diciembre. Bueno, sí, puede ser, es Hasta el cierto. 10 de diciembre. Bueno, pero ahora Otro te dirá, perdón, otro te dirá, pero Villarroel le subió el sueldo a los senadores. Villarruel tampoco tiene patria potestad para eso, lamentablemente, porque es el voto de los senadores. Ya lo explicó ella el Exacto. otro día. No tiene Pa- patria pe- potestad para hacerlo. Perdón, a mí me dicen, vos sos villarroelista, pero yo leí la Constitución Nacional. No es mi culpa acordármela cuando lo leí en octavo, noveno grado o en la secundaria. No es mi culpa. Por más que sea presidente del Senado, es poder ejecutivo. Ella puede hacer una presentación formal, pero que se la pasen los senadores, 5 senadores. Vayan y busquen, gente, no tengo que buscar todo. 5 senadores tienen que hacer un pedido formal para que la vicepresidente o la presidenta del Senado lo pueda presentar para llamar a sesión especial y ahí votar si bajarse los sueldos.
Ahora tienen mayoría para hacerlo. Perdón, no se te escuchó al principio, es como que es el audio. No, esperemos que lo hagan. Pero también, por ejemplo, con el tema de los planes sociales. Aumentaron la cantidad de planes sociales también. Aumentaron la guita que dan, casi como un 400%. Entonces, dale, plata para eso tenés, pero no tenés para acomodar a la gente que está laburando, a la gente del Estado. Otra cosa que, por ejemplo, podría ser Milei, que Macri en su momento lo hizo y a mí no me lo cuentan porque yo laburo en el Estado y yo lo vi eso. Empezar a pedir los legajos de todo el personal del Estado. Macri lo hizo eso, 2 veces lo hizo. Te digo porque yo trabajo en la área de personal y... No, no hagas así, no hagas así porque No, perdón, esta es peroncha. No, que por favor. Pero a ver, pedir el legajo de todo el personal del Estado. A ver qué títulos tienen, que si son idóneos o no para la tarea, para el cargo en el que están asignados. Porque, por ejemplo, una cosa que pasó siempre en el Estado, vos tenías gente profesional trabajando de limpieza y gente sin un título secundario como gerente o de no sé qué cosa, supervisor, bla, bla, bla. Macri dijo, esto está mal, vamos a pedir todos los legajos, vamos a reacomodar a la gente a las posiciones que les corresponden y vamos a cambiar la forma de jerarquías. Nosotros pasamos de ser superiores, SOR y toda la historia a tener otra forma de jerarquía. Ahora nos dividimos en administrativos, técnicos y profesionales, que antes no era así. Entonces, tomaron un tiempo, casi 2 años, en pedir todos los legajos, pedir todas las órdenes internas de las instituciones estatales para ver si cada uno de nosotros cumplía ese rol de acuerdo a la formación que teníamos y nos acomodaron en las jerarquías que nos correspondían. A algunos los beneficiaron, a otros los perjudicaron y también dieron la posibilidad del retiro voluntario. Búsquenlo, retiro voluntario. A mucha gente le dijeron, te pago, creo que eran 5 o 6 sueldos si renuncias al Estado y te vas al privado. Mucha gente lo tomó. De hecho, fíjate las estadísticas del Estado, bajó mucho la cantidad de empleados del Estado durante el gobierno de Macri. Macri lo hizo eso. Milei podría hacer exactamente lo mismo ahora. Revisar. Hizo algo parecido con el tema de llegar a un acuerdo con un grupo de retiro voluntario. Y otros, que es donde dice que achicó el Estado, no es que achicó. A lo sumo no volvió a... contratar gente. A contratar gente, claro. No les renovó el contrato que vencía, que los tenían terciarizado los que defienden tanto el trabajo estatal y yo que sé del gobierno anterior. Milei lo que está haciendo en realidad es, como no quiere hacer el trabajo sucio de pedir todos los legajos, rever todas las situaciones y demás, ¿qué es lo que hace? Yo no les aumento el sueldo y váyanse por su propia cuenta porque no les gusta lo que les estoy pagando. Que no es justo, porque ¿qué pasa? Terminamos pagando justo por pecadores. ¿Qué termina ocurriendo? El personal del Estado, que es profesional, que trabaja, que cumple, que agrega valor al Estado, porque vos necesitas gente buena. O sea, el Estado no lo puedes eliminar. El Estado existe. Pero asegúrate de tener gente buena en el Estado, capacitada, formada, idónea, que trabaje de lo suyo. A esa gente, cuídala. ¿Qué es lo que termina pasando? Como nos baja el sueldo a todos, los buenos, los que son profesionales, los que agregan valor, los que laburan, los que aportan, los que no faltan y demás, se hinchan las pelotas y se terminan yendo. ¿Y quiénes quedan en el Estado? La lacra. La misma lacra de siempre, los mismos ñoquis de siempre, que como saben que afuera son unos inútiles que no van a conseguir laburo porque no tienen capacidad para conseguir laburo afuera, se terminan quedando adentro. ¿Qué es lo que terminás haciendo? Desvalorizando el trabajo del Estado. Entonces seguís, sin darte cuenta, reproduciendo la lógica del ñoqueado adentro del Estado. Entonces, pedí los legajos, cuida a la gente que es buena, que es labura, que aporta valor, que aparte nosotros nos evalúan todos los años, nosotros tenemos nuestro legajo con calificaciones anuales. O sea, ellos saben quiénes son los que hacen las cosas y los que no. Tienen data para eso. Entonces, ¿querés revalorizar, achicar el Estado? Estoy de acuerdo, Yo como empleada estatal estoy de acuerdo. Achicar el Estado. No puede ser que haya tanta gente. Es una locura. Hay destinos... Deja a las personas idóneas. Deja a las personas idóneas. Hay destinos en los que no pasan las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, de hecho, hay faltante de gente. Te soy sincera, falta gente. Muchos estamos cubriendo muchos huecos al mismo tiempo.
Pero hay otros sectores grandes, ANSES, AFIP, todos esos grandes a nivel nacional. Tenés el empleado del empleado, el supervisor del supervisor del supervisor. En docencia, por ejemplo, métanse a los actos públicos y revisen, cuando vayan a los actos públicos, que te dice, ¿por qué está este hueco libre? Bueno, porque el titular se tomó licencia. Ah, bueno, lo reemplazó un suplente. No, el suplente también se tomó licencia. Ah, está el suplente del suplente. Ah, está el suplente del suplente del suplente. Entonces, pará, pará, no puede ser que para un mismo cargo tenga 5 personas. Empezar a revisar esas cosas, ¿entendés? La UBA tenés cátedras que tenés 10 tipos por cátedra. Vos me decís, bueno, 5 son ad honorem. Ok, listo. Pero tenés otros 5, tenés el titular, que el titular no va nunca, porque ya tiene los años para decir yo no voy, que laburen los umpa lumpa, ¿entendés? Y tenés 5 personas cobrando un sueldo por la misma cátedra. Tengo una anécdota con eso. Pero bueno, viste, no quieren hacer el laburo sucio. Hablan de la casta, que yo estoy de acuerdo con ese discurso, porque estoy de acuerdo con eso, Claro. estoy de acuerdo con achicar el Estado, todo, pero hacer el laburo, hermano. Sacá a la gente, no nos metas el dedo en el bolsillo a los que sí laburamos y cumplimos, No son porque ¿sabés qué profesionales. pasa? Los que sí cumplimos llega un momento que nos hinchamos las pelotas y decimos, ¿sabés qué? Laburo lo mínimo, si total para lo que me pagan, Claro. y terminás bajando el nivel, que no es la Mira, idea. yo creo que se entendió que cuando uno decía achicar el Estado era no necesariamente meterse con la salud, con la educación, con las fuerzas de seguridad. Eh, a ver, creo que también por eso uno hablaba, yo desde mi lado hablaba, che, no se trata de vaciar el Estado, se trata de No, achicarlo y que sea eficiente. exacto. No digo que haya 10 personas en el Estado, ni digo que haya 1.000.000. ¿Cuánto necesitamos para que funcione bien? ¿600? Listo, 600, pero que funcione bien. Que esas Pero bueno, 600 laburen. Si tiene que ser 1.000.000 algún día, que ese millón labure, que yo vaya a hacer lo que tenga que hacer con un ente gubernamental y salga rápido. Y no que se me vaya la vida en eso. Porque ahí está el problema. Vos fíjate, yo digo, esto le critico, y yo incluso hablé de tabula rasa antes que Milei, cuando Milei decía que él no se iba a meter con la vieja política, yo es como que un poco de sentido común. Primero que lo vas a terminar haciendo, porque no aparece gente mágicamente liberal, libertaria, de la noche a la mañana. Entonces, capaz que vas a meter a una socialista como Pitovelo en Capital Humano, vas a meter a alguien de izquierda en seguridad, en su juventud, que fue de izquierda, Patricia Bullrich. Está bien, yo lo voto aceptando eso. Ahora, no me vengas hoy, che, no, estoy en contra de los cucas, y hay ex militantes kirchneristas que están dentro de la Libertad Avanza. Ahí es donde perdés toda credibilidad, que la tenías bien alta, y que va a hacer que un día, hoy vos, yo, cualquiera, decir, bueno, vamos a votar a este gobierno porque no quiero el kirchnerismo. Pero una cosa es que sea mi decisión, otra cosa que me lo proponga el mismo gobierno, decir, no, yo soy malo, pero aquel es más malo que yo, entonces votame. No, yo te voté por propuestas, quiero seguir votándote por propuestas. Entonces, creo que se contradice un poco en esas partes, como vos decís, no se fija tanto en la micro, no ayuda al trabajador estatal que sí brinda una función, porque cuando nos enfermamos nos vamos al hospital y queremos que nos atiendan, cuando nos pasa algo con respecto a la seguridad queremos que aparezca el patrullero con los policías, y si vos no sostenés esas partes del Estado, se viene todo abajo. Y perdón a los fanáticos, pero en enero, a finales de 2025, principio del 2026, Javier Milei le subió el sueldo a los ministros y al gabinete, adjuntando todas las subas anteriores que no le permitió desde el 2023. Y entonces, el sueldo de ellos habían dicho, eso fue promesa de campaña. Eso fue promesa. ja, Y aparte con el tema de la tabula rasa también
de la tabla rasa, pierden credibilidad. ¿Por qué? Porque con la excusa de, bueno, permitimos a todos aquellos que sean arrepentidos y puedan meterse y demás. Lo criticaban a Macri por haber hecho el Cambiemos, que fue un desastre, que fue ese conglomerado de cosas raras, y están haciendo lo mismo ahora. No puedes Yo creo que están hablar de... cometiendo la misma clase de errores que el macrismo. Sí, habla de Casta y lo tenés a Scioli, lo tenés a Rucauf. Yo todavía me acuerdo de las zapatillas de Rucauf. Ah, Ricardo, ¿Me entendés? Dios mío. Entonces, tienen esas contradicciones. A la gente buena no puedes haber echado a Mondino, a Marra, que estuvieron desde un principio. A la gente que estuvo desde un principio se fueron todos. O por lo menos la mayoría. Por lo menos la mayoría. Y terminan metiendo gente cuyo historial deja mucho que desear. ¿Y qué es lo que pasa también en las redes sociales? Que acá es cuando empezamos con la grieta interna liberal. Tenés youtubers y tuiteros que defienden y justifican todo eso a rajatabla, otros que defienden las ideas del liberalismo, pero muestran estas cosas, porque es un dato, no es una opinión, es un dato concreto, y terminan generando una grieta interna que le da de comer al kirchnerismo. Como dice el Martín Fierro, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. O sea, ni siquiera somos estratégicos en eso. Porque los peronistas, cuando se tienen que unir son todos hermanos, ¿eh? Ahí se olvidan de las diferencias, se quieren todo y vamos todos para adelante. Y te ganan las elecciones porque tienen un piso del 30%, ¿eh? Un piso tiene el 30%. A mí me decían, no, porque vos querés transar con los cuca, con la vieja política, no. Ustedes Primero están que, tratando con los cuca, boludo. bueno, igual, ojo, me lo decían en 2023. Hoy los que me criticaban eso son los que más defienden a los cucas que hoy están entrando en la Libertad Avanza. Y yo digo, no entendieron nunca lo que uno le decía, che, no, tampoco seas tan extremista de nada de esto, de la vieja política. No, obvio que no. Hay que ser No, flexible, hay que tener cintura pero, política. pero, por lo menos, cuando ya el discurso de ir contra los cucas no va. Ya eso No. cambialo, ya eso te está restando porque sabemos que tenés ex kirchneristas adentro. Ahora, el tema es que el tabula rasa era con el votante del kirchnerismo, no con el dirigente kirchnerista. Tal No cual. no con un Scioli, candidato a presidente de Cristina, gobernador de la provincia de Buenos Aires con las rutas de la muerte, con la inundación de La Plata, de las obras que nos hicieron, que le 2013. correspondían a la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo festejo el tabula rasa cuando es con... Yo sé que Max no es libertario, por ejemplo. Pero Max, si bien puedo chocar en algunas cosas, chocar por así decirlo, que pensamos, sé que puedo hablar con él, sé que puedo discutir dentro de un ámbito razonable sin que nos vayamos a la puteada y todo eso. Seguro. Y no entienden que yo siempre decía, no voy a salir a insultar al kirchnerista, al peronista, al zurdo. No. Yo tengo familiares peronistas, kirchneristas, amigos que me crucé en la universidad, que son zurdos, y yo no los voy a salir a... Yo no le voy a hacer eso. Yo me voy a informar y le voy a demostrar que lo que ellos defienden está mal, basándome en datos, basándome en la realidad, desmintiendo, porque vienen con un relato armado, por todo esto que estuvimos hablando de Goebbels y todo eso. Entonces yo no me voy a poner de ese lado, no quiero una guerra civil, porque yo sé que en una guerra civil puede morir un familiar, puedo morir yo, y yo quiero vivir. A mí me gusta vivir, me gusta comer un asado, me gusta ir a jugar a la pelota, no sé, andar manejar, conocer diferentes provincias. Y no entienden que el argentino busca como ese bienestar. Y lamentablemente hoy los que te venden y saben venderlo son los peronistas. Los kirchneristas como que en un momento, al ver que tenían tanto poder, se olvidaron de todo eso y ahí fue donde perdieron. Que encima las redes sociales, según mi visión, les restó mucho a ellos y permitió que alguien como Milei venga, bueno, por todo lo que hablamos. Varios proyectos, y el último fue el de Massa, de intentar controlar las redes sociales. Y lo han dicho muy abiertamente ellos. No fue algo oculto. Pero lamentablemente lo que yo estoy viendo, y eso me duele muchísimo, que, digamos, nuestras ideas o el mileísmo se está transformando de a poco sin darse cuenta en aquello que vino, que dijo que iba a terminar a destruir.
Y con esto de empezar a meter gente adentro, del fanatismo que tienen y demás, están generando un efecto contrario y tenés en el medio las votantes que son las pelo de cocker, las Mabel, las macristas, pon el nombre que quieras, que vos decís, está todo bien, pero yo no voté para esto. Entonces tenés gente que está en el medio ahora que vos decís, bueno, ¿y qué hacemos? Que son los que te van a definir una elección, lamentablemente. Entonces van a tener que hacer una vuelta de tuerca de alguna u otra forma, porque yo lo que veo al último tiempo, y no me gusta, lamentablemente, es que se les subió un poquito el poder en la cabeza, ¿no? Como que ahora se creen impunes en muchas cosas, porque tienen estos pequeños microclimas de las redes sociales, que es como que escuchan solamente el microclima de la red social y no escuchan el clima de la calle, de lo que le pasa a la gente. Que mucha gente como vos y yo, no sé, pero que decimos, bueno, tenemos mirada crítica, lo voto porque no quiero lo otro, porque sé que lo que tengo en la vereda de enfrente Claro. es peor y no lo quiero volver a ver, pero tampoco me está gustando mucho lo que estoy viendo ahora en este momento. No es lo que yo pensé en un principio que iba a ser. Mi ley dando vueltas por Israel en vez de estar en Argentina. Flaco, recorre el país primero antes de ir 5 veces al muro de los lamentos. Decir que estamos en una guerra. ¿En qué guerra estamos nosotros? ¿Qué tenemos que ver? Que aparte lo que está diciendo es totalmente anticonstitucional también, ¿no? No puede estar él como presidente manifestando que estamos en una guerra cuando la entrada o salida de una guerra la decreta el Congreso, no el presidente. Entonces, me parece que una crítica que yo le hago a Milei, pero no lo hago de mala, lo hago en el sentido de decir, volvamos un poco a lo que éramos al principio, él se olvida que es presidente, él piensa que es panelista de Intratables todavía. Y cuando vos sos presidente, tenés una responsabilidad política, una responsabilidad jurídica para con toda la sociedad, y quieras o no, un poco las formas importan. Ya, porque si no se genera un efecto derrame en la sociedad. ¿Qué es lo que termina pasando? Él con sus modismos, que todavía así tan efervescente, está bien, que él sea como es él, es lo que nosotros nos gustó, lo que bancábamos, lo que apoyábamos, toda la historia, pero por momentos te tenés que acordar un poco que sos presidente y hay formas de reactividad que él tiene que no las puede manifestar porque se genera un efecto derrame en la sociedad y esa transgresión que él tiene también lo que termina haciendo es validando transgresiones en la sociedad. Genera un impacto en la sociedad que dice, bueno, si el presidente lo permite, yo también lo puedo permitir. Y sin darnos cuenta entramos en esta rueda de virulencia que se sigue reproduciendo, que no es lo que queremos. Porque así como le criticábamos al kirchnerismo, que era agresivo, que era violento, y todos sus modismos que hemos vivido, todo lo que estamos acá, no queremos que se siga replicando. Entonces, nada, me parece que tendría que empezar a acordarse un poquito de que es presidente, tener un poco, estar mejor asesorado por un abogado constitucionalista, ¿no? De decir, no puedes andar diciendo por el mundo que vamos a ganar una guerra, ese tipo de cosas que son inconstitucionales, que no corresponde a un presidente. Tienes que tener un poco más de Perdón, cuidado con lo que decís. perdón. Sí, Luciano dice, en un país 80% católico no es una agenda de una no, comunidad ser sionista. no, no. Se cae, a ver, lo que necesitamos para analizar eso se llama sentido común, que parece que es el menos común de los sentidos, ¿no? Como Pero dice. aparte nuestras necesidades como país son otras en este momento, ¿no? La guerra de Israel-Palestina, ni Croacia-Rusia. Entiendo la agenda política, la coyuntura que afecta el precio del barril, del dólar, las inversiones, todo lo que vos quieras. Pero la prioridad de los argentinos es otra en este momento. Entonces, ahí también está la guerra con Villarroel, por ejemplo, que Villarroel en ese sentido entendió muy bien su rol. Ella es nacionalista, es católica, tiene sus prácticas católicas. Le podemos discutir las fotos con los peronistas, tal vez, podemos discutirla. Yo creo que no es nacionalista. Mira, yo te Ahora voy a te decir doy mi algo. argumento, termina. No, no, está muy bien lo que estás diciendo. Ella es la única que hasta el momento ha recorrido el país, o sea, se ha intentado acercar a la gente, cosa que Milei no ha hecho. Porque cuando fueron las inundaciones de Bahía Blanca y un montón de cosas, el tipo no ha estado, pero en el muro de los lamentos ya tuvo como 5 veces. Y más allá de lo que uno se le pueda criticar a Villarroel, muchos en realidad, y acá me van a odiar con lo que yo voy a decir, pero me la voy a bancar. Muchos dicen, porque Villarroel no existía antes de Milei. Es al revés. Muchos votamos a Milei por Villarroel, porque en el pleno 2008, 2009, cuando fue el auge del kirchnerismo, que estaba con la batalla con el campo, la batalla con la iglesia, la batalla con los militares,
cuando fue la batalla con los medios de comunicación, porque el 2009 fue la ley de medios. Manejaban Cuando, las redes sociales, en ese momento muy popular Facebook, que todavía lo sigue siendo. exacto. Pero en ese auge del kirchnerismo, la única que tuvo los ovarios bien puestos para salir a defendernos a los militares, cuando nadie nos defendía y nadie hablaba de nada, fue Villarroel. Villarroel fue la única que en ese momento se animó a hacer oposición cuando nadie se animaba a discutir el kirchnerismo. Yo estaba en la facultad en ese momento y vos no podías decir ni A, porque te volvían loco. Yo cursé con gente de la cámpora. Yo he visto las discusiones adentro del aula. Yo sé lo que es estar que un docente te baje a línea de adoctrinamiento y que vos tengas que decir en un examen lo que el docente quiere escuchar porque si no, no te aprobaba. No me la contaron, yo la viví. Viví la cámpora dentro del aula. Y en ese momento, en ese auge, surge Villarroel como la única voz que se animó a decir, ¿saben qué? No son 30.000 los desaparecidos. Todos los juicios que están haciendo ahora son todos juicios armados. Y es verdad, pues también lo he vivido en carne propia con familiares míos. Entonces a mí no me la cuentan. Entonces muchos, y en ese momento había una revista que se llamaba Vitamina B12, B12 Vitamina para la Memoria, que era una revista medio clandestina, dando vuelta, que era una revista que escribía defendiendo a los militares y mostrando las chantadas de todos los juicios que estaban haciendo los kirchneristas para tener, obviamente, pompas de la cámpora y demás. Ah, mira, todos los militares que estamos Vamos en enjuiciando. contra de los genocidas. Oh, claro, exactamente. Y la única que se oponía, que escribía libros, que defendía, era ella. Entonces, Perdón, acá te dicen una villarroelina. Es que no se trata de eso. no A soy ver, villarroelina, soy hoy, objetiva, es un dato lo que te estoy dando. claro, hoy la gente, hoy como que el mileísta busca, no, para sumarle poder a Milei voy a tirarle mierda a aquella persona así todos vienen para acá. No Tal cual. funciona así. No fue No, como Milei llegó al poder. Milei no llegó al poder por tirarles mierda a otros, sino porque mientras le tiraban mierda y por ahí él se la devolvía, decía, mira, yo tengo este plan. Puede no gustarte, pero el tipo vino con un plan. sí. Entonces, no darse cuenta de eso, de salir a matar, no, Villarroel le subió el sueldo a los senadores, lee la Constitución Nacional, Dios mío, lee la Constitución Nacional. Perdón, Eh, acá me dice uno que me estoy confundiendo que en ese momento ya estaba Nicolás Márquez. Es verdad, pues yo tengo los libros de Nicolás Márquez desde el 2007, 2008, porque yo lo sigo hace muchos años a Nicolás, pero Nicolás escribía sobre historia. Pero la que claro, defendía a los militares, y tiene de hecho una asociación que sigue defendiendo a los militares, era Villarroel. Entonces, fueron los dos los que empezaron dando la batalla cultural en aquel momento cuando nadie se animaba. Eso es cierto. Pero decir esto que estoy diciendo no es ser villarroelina o no ser villarroelina. Es un dato. Muchos votamos a Milei porque estaba Villarroel al lado. Entonces, no de vengan hecho a creo que decir... trae un equilibrio justamente. Ahí está el tema, que eso es lo que me gusta de esta pareja, justamente. Milei, la mirada económica, que hizo escuela Milei con la economía. ¿Hace cuánto que no teníamos un presidente economista? Porque todos eran abogados hasta ahora. Y tenés Claro. a Villarroel, que es la abogada, que entiende de la parte institucional. Que a Milei ahí hace un poquito de agua en la parte jurídica, constitucional y demás. Entonces, es No como que se tiene que saber equilibran. todo, nadie lo obliga, nadie Obvio. exige que sepa todo. Por supuesto, desde ya. Entonces, para mí en ese sentido hacían un muy buen equipo. Tenías la mirada económica y la mirada jurídica, que es lo que necesitamos justamente para poder sacar el país adelante, porque hasta ahora nos han gobernado todos abogados, o pseudo abogados, porque algunas no se han recibido, y se olvidaban de la pata económica, se olvidaban de la pata social, pero no social en el sentido de no populista, me refiero, ¿no? Y hacían una muy buena dupla, ellos dos, como para decir, bueno, a reivindicar la derecha, de que la derecha deje de ser mala palabra, que el liberalismo deje de ser mala palabra, que trabajar y que cada uno tenga el fruto de su trabajo no sea más mala palabra también, porque con la boludez de la justicia social, de que hay, donde hay una necesidad y un derecho y demás, te usaron para sacarnos a diestra y siniestra todo lo que uno, el esfuerzo de trabajo de toda la vida. Entonces, viste, a mí yo hablo así porque me duele ver en qué se está convirtiendo esto y que sin querer un poco el poder que los está comiendo, ¿no? Y les están siendo serviles a lo que vos dijiste sobre el peronismo, que lo dije varias veces yo acá. Mientras Les son nosotros útiles nos al kirchnerismo. peleamos, mientras nosotros nos peleamos con nuestras diferencias que podemos tener, pero que yo creía que éramos seres Obvio. racionales, que podíamos discutirlo y llegar a un acuerdo,
Eh, los otros se van a volver a unir como lo hicieron en 2019 con un Alberto Fernández que trataba a Cristina Kirchner de asesina con el caso Nisman, de chorra, de haber destruido la economía, un Sergio Massa, lo mismo. Se unieron para ganar las elecciones. Son así. Fingieron todos demencia y ahora son todos amigos. Fingieron todos Claro. demencia. Que el otro tema también que están haciendo, que a mí tampoco me gusta, se están enfocando mucho en pelearse con los macristas. No es tu enemigo el macrismo. Le podés criticar todo lo que vos quieras, ¿eh? Porque se han mandado sus macanas. Yo no estoy diciendo que no. Pero no es tu enemigo el macrismo. No desenfoques la atención porque le das de comer a los kirchneristas. Y te guste o no te guste. Y acá me van a tildar de macrista, porque así como me tildan de villarroelista, también me van a tildar de macrista y mañana de otra Sí. cosa. No me importa. Pero a ver, el macrismo, el PRO, fue la primera alianza o la primera oposición seria que tuvo el kirchnerismo en muchísimos años. Sentó las bases para animarse a crear una oposición al kirchnerismo cuando nadie se animaba a hacerlo. Desde la parte política. Desde la parte política. Sentó las bases para que la gente empezara a decir, che, puedo hablar, porque los que vivimos los primeros 3 mandatos del kirchnerismo fue una época de persecución absoluta. No se podía hablar, no se podía opinar, te tenías que esconder. Los militares, yo que trabajo en la Fuerza Aérea, yo esto lo sé, no podían salir a la calle con los uniformes militares porque te perseguían, porque te insultaban, te pegaban, tenían que ir vestidos de civiles y cambiarse en sus destinos. Fueron años de mucha persecución ideológica, ¿ok? Hasta hubo incipientes intentos de ataques de bomba a cajeros automáticos en el centro y demás. Yo no me olvido de eso. Entonces, el macrismo fue la primera oposición dentro de la política consolidada que tuvo el kirchnerismo. Durante el gobierno del macrismo fue una época que vivimos en paz. Que decíamos, che, podemos vivir en paz sin tanta violencia institucional, sin que nos estén retando por cadena nacional todos los días a la mañana como hacía la loca. Teníamos un presidente que nos volvió a poner en el mapa. La Argentina volvió a aparecer en el mapa cuando había desaparecido. Teníamos un presidente que nos hablaba bien, tranquilos. Eso permitió la emergencia eventualmente de otras oposiciones, como fue, por ejemplo, el mileísmo. Entonces, el mileísmo lo que tenía era ideas brillantes, un economista brillante como es Javier Milei, pero no tenía aparato. ¿Por qué gana las elecciones Milei? Porque el macrismo le prestó todo su aparato. El macrismo hizo mucha docencia en el sentido de fiscalización. Uno de los motivos por los que Milei gana las elecciones fue porque Macri le prestó sus fiscales a Milei, porque si no, no teníamos fiscales en la provincia ni en ningún lado y ahí cagábamos las elecciones. Y perdón. Entonces, las Mabeles, pelo de cocker, que ellos tanto critican, son las que también permitieron que hoy estuviese Milei en el gobierno. Entonces, ¿podés criticarlo? Sí, obvio, por supuesto. Libertad de expresión como principio máximo y por sobre todas las cosas. ¿Podemos tener diferencias? Por supuesto. Pero el macrismo no es tu enemigo. Tu enemigo es otro. No son estrategas en ese sentido, que ahí es donde nos ganan siempre los kirchneristas. Creo que decíamos recién, hoy se odian y mañana se aman. En la elección de Adorni festejaron sacarle lugar al PRO. Primero borrar el kirchnerismo, después nos peleamos ¡Claro! con el macrismo. Después. Bueno, No. con Macri nos podemos pelear después, con Bullrich, con todo, con liberales y de derecha, pero hoy esos grupos necesitan unirse para terminar con el bicho grande que lavó muy bien las cabezas, que es el peronismo y todas sus ramificaciones, porque el kirchnerismo, yo sé que hay peronistas que no son kirchneristas. Ahora, los kirchneristas son peronistas. No me jodan por eso. Si hablamos de estrategia a largo plazo, tenemos que entender lo siguiente que vos bien acabás de decir. Lavaron la cabeza a generaciones enteras. Eso no lo solucionás de un día para el otro. Entonces, ¿vos querés que se deslaven esas cabezas o que empiecen a desaparecer de a poco? Bueno, únanse en un gran frente grande, dejen las disputas internas, déjense de joder, preocupémonos los próximos 10, 15 años en generar nuevas generaciones con cabezas más abiertas, como un poco hizo Milei con las nuevas generaciones, pues yo lo veo en las aulas, yo tengo alumnos que son re mileístas, mis sobrinos, todo lo he visto. Y una vez que nos sacamos al monstruo grande del medio, que es el kirchnerismo, que empieza de a poco a desaparecer, después nos peleamos entre nosotros a ver quién la tiene más larga y listo. Pero no es el objetivo ahora. O sea, en ese sentido yo los veo poco estrategas.
Fíjate lo que pasó con Burrich. A Burrich un día antes de las elecciones le decían que era pone bombas en jardines maternales y al día siguiente se tuvieron que callar la boca. Acá hicimos un debate donde yo estuve del lado de Milei, porque era el que mejor sabía explicar, porque leí, porque investigué, el que mejor sabía explicar las propuestas de Milei, mientras los otros se tiraban con cosas negativas sobre el otro, yo hablaba de las propuestas. Gané el debate por las pocas personas que nos habrán visto, porque obviamente no somos el Presto, no somos el Gordodán, somos personas hablando en una red social. Yo había ganado con el 70% de los votos cuando había gente también opositora decir, no, la verdad que como este chico vino y habló sobre el debate, me gustó. Y me decían que la mate a la que hablaba a favor de las ideas o las propuestas de Bullrich. No, porque a mí no me sirve. Cuando yo quiero que ganemos en primera vuelta. Cuando vayamos a un balotaje, yo necesito el voto de esa persona para ganarle al kirchnerismo. Si no, no le vamos a ganar. Si no, no voy a tener a un presidente como Milei y una vicepresidente como Villarroel, que como te dije, yo lo voté por equilibrio, justamente. Me pareció muy buena fórmula y de hecho, a mí no me pidas que te hables soy malísimo para los nombres. Más si tengo que hablar de escritores. Yo leí, investigué, leí algún resumen, escuché algún resumen. Me centro en el significado y no en decir la frase literal sin saber el contexto o la explicación detrás de eso. Y entiendo que justamente tener alguien liberal, más que nada manejando la economía, y alguien conservador en lo político y lo social, es un muy buen equipo. Y no se dan cuenta de lo que sirve con eso. Y yo creo que entiendo el nacionalismo, que no estamos hablando del bigotito, pero creo que hay un problema muy, ¿cómo decirlo?, de entendimiento que justamente en Argentina no puede aplicar el nacionalismo. Porque el nacionalismo es como, lo digo con mis palabras, como que todos tenemos que estar alineados a un pensamiento, si bien obviamente como nación queremos ser mejores, tener una vida estable, saludable, yo qué sé. Creo que no aplica porque justamente lo que hace grande a Argentina es, primero, el tamaño, porque eso es un gran problema que tenemos que... Yo daba este ejemplo el otro día. Italia tiene el mejor sistema eléctrico, ponele. Vamos a traerlo a la Argentina. Italia es del tamaño de Santa Fe, no me jodan. No puede ser esa la solución. Puede ser que tomemos algunas cosas, pero Argentina de punta a punta tiene el ancho de... el largo de Argentina es el ancho de Europa prácticamente. Está muteada, me parece. ¿Se me escucha? Ahí está. Somos el 8º país más grande del mundo en superficie geográfica. Tenemos la reserva de agua dulce más grande del mundo. Poco más, de Plata, alrededor de 2.750.000 kilómetros cuadrados. Siempre remarco que somos el 8º país, siempre. El 8º país. Diversidad geográfica, diversidad de climas, reserva de agua dulce, que esa va a ser las futuras guerras del mundo, en el Río de la Plata y también con la Antártida. Mantener la soberanía en la Antártida también. Y para todo eso, somos 50 millones de habitantes. Nada. Argentina, en términos demográficos, está despoblada. Esa es la realidad. Pues tenemos 10 millones de personas, si mal no recuerdo las cifras, concentradas solamente en Buenos Aires y en el conurbano, en el ELAMBA, lo que se dice el ELAMBA. Entonces vos, con semejante infraestructura, con semejante país, ¿cómo no vas a cuidar las fronteras? ¿Cómo no vas a cuidar tu identidad? Pues somos muy poquititos para el tamaño que tenemos. Entonces hay que ser un poco nacionalista, porque el nacionalismo justamente tiene que ver con la protección de la identidad y de la pertenencia a una cultura, a una historia. Yo eso lo comparto. Lo que veo en la diferencia con ser patriota, por ejemplo, es que aplica más el patriotismo en el argentino que el nacionalismo. ¿Por qué? Justamente como somos el octavo país más grande del mundo, tenemos una distancia geográfica enorme, haciendo que cada provincia prácticamente sea un país de Europa.
Entonces, esas grandes diferencias en distancia hace que tengamos una gran diferencia cultural entre provincias. Entonces, por eso veo que aplica más ser patriota que ser nacionalista. ¿Entendés? Sí, entiendo. Entiendo algunos valores del nacionalismo, que puedo compartirlos, pero creo que al argentino que ama a la Argentina, justamente yo, en mi lugar, siempre dije esto. A mí me encanta Argentina porque tenemos, como vos dijiste, todos los climas, los relieves geográficos, perdón, no me acuerdo si se dice así o no. Tenemos valles, tenemos esteros, Flora, tenemos fauna. montaña, un montón de biodiversidad. Es enorme Sí. nuestro país, tiene mucha diferencia. No necesito ir a Estados Unidos para ver un cañón. Lo tengo en San Juan, muy parecido. O lo que es Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Fe, Córdoba. Y en esas distancias tenemos las diferencias entre cómo habla un cordobés, un santafesino, un Sí. santiagueño, un jujeño, un neuquino, un fueguino, los bonaerenses, los mismos porteños. Entonces, creo que justamente eso nutre nuestro país y el problema que tenemos es que queremos solucionarlos con países que solucionaron sus problemas siendo que tienen el tamaño de una provincia nuestra. Sí. Y yo creo que esa es la diferencia. Somos más, o los que defendemos el país somos más patriotas que nacionalistas. Eh, Argentina tiene esa diversidad mira, yo tengo la suerte, gracias a Dios, de que conozco el 90% del país porque mi papá es muy nacionalista, entonces con esta idea de, siempre nos inculcaron esta idea de primero conocer tu país antes de conocer otras partes del mundo. Al mismo tiempo, gracias a Dios, he viajado muchísimo por el mundo, conozco bastante, entonces puedo comparar. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Pero te lo firmo como que me llamo María Sol Pérez Llamas. No tenemos ni cultural, ni geográficamente, ni en idiosincrasia, ni en alimento, en nada. Nada. No somos potencia porque no queremos. Te lo digo así de simple. No solamente por las capacidades, digamos, que tenemos en cuanto a estructura de país, sino por nuestra idiosincrasia. El argentino, más allá de las diferencias que podamos tener ideológicamente, porque tenemos un montón de diferencias y somos muy apasionados en muchas cosas, el argentino es solidario, el argentino es compañero, el argentino es amiguero, el argentino tiene capacidad de resiliencia y cultura del trabajo, que eso es propio de nuestra idiosincrasia del crisol de razas que somos, porque nosotros nos caracterizamos justamente por ser un crisol de razas. No Claro. tenemos una raza única. Esta cosa de el inmigrante que vino de afuera y se hizo de abajo y te generó la cultura del laburo. Entonces, Acá Argentina dice, tiene... somos un pueblo multicultural. Bueno, somos un crisol de raza, justamente, somos un pueblo multicultural. Por eso a mí, esto es un tema para hablar en otro live también, porque yo lo doy en clases en Sí. la facultad. Cuando a mí vienen y me dicen, porque ustedes son racistas. ¡No! Argentina es el país menos racista del mundo, justamente. No somos Perdón, racistas. te corrijo, te contradigo. En esta te contradigo. Sí, somos racistas. Es contra el gordo, contra el flaco, contra el rubio, contra el morocho, contra el blanco, con Somos cualquiera. inclusivos. Claro, Discriminamos a todos por igual. nos miramos a un espejo y nos estamos tratando, nos tratamos mal a nosotros mismos, decir, a ver, pero es como algo folclórico, por así Sí, decirlo. sí, Se sí. entiende que es eso, lo mismo que la Sí. puteada. No necesariamente, a ver, si bien puedo decir, hijo de... Pero a la vez, sos una hija de... Y vos no lo vas a tomar a mal porque entendés en qué contexto lo ¡No! digo. Es nuestro deporte hacernos bullying entre nosotros. O sea, es Claro, parte de nuestra cultura. Che, yo acá tengo un colega que me gustaría que algún día lo invitemos, que es dale. sociólogo también, pero es de los nuestros. Él es muy capo en geopolítica. Se llama Luciano, 1980, que estuvo haciendo varios comentarios. Así Perdón. que. No, no, pero te digo Perdón, porque si lo no querés. los acepté porque hay muchos que piden, después se van, vuelven, entonces los Pero como acepto está por ahí terminando para... el live, por eso te digo que para la próxima lo podemos sumar porque él es un capo en geopolítica. La tiene muy, muy clara en eso y es de los nuestros. Y es una Si me forma más que. bancás unos minutitos más, subimos Sí. algunos para que hagan algún comentario o una Sí, pregunta que te dale. quieran hacer.
Dale, Y dale. bueno, y ya también en unos minutos cerramos el vivo. Así yo también lo Dale. puedo descargar, lo subo a YouTube. Y bueno,